Hola gente de YouTube, aquí su compa Maestro Crack. Trayéndoles un nuevo video de sus novelas favoritas. Antes de empezar con el video quiero dejar algo en claro. Ninguno de los personajes o la novela no son de mi pertenencia. Todo crédito y derecho reservado a sus respectivos creadores y sin nada más que decir continuemos con el video. Gente en Zombieman. Comienza con un mapa de creación de estrellas simulado. Capítulo 201. Asustando deliberadamente. La boca de Baiyu se curvó ligeramente, especialmente cuando escuchó algunos sonidos que venían de aquí. Si todos supieran algo así, entonces tal vez tuvieran un 80% de probabilidades de ser elfos. ¿Pero por qué aparecieron de repente estos elfos aquí? En circunstancias normales, deberían tener sus propias cosas que hacer. A medida que sucedían las cosas aquí, Baiyu sentía cada vez más que algo andaba mal aquí y que podría haber otras situaciones. Según la dirección de donde venía el viento, Baiyu corrió rápidamente en esa dirección. Se paró en la rama y miró hacia arriba, y pronto notó algunas cosas a su alrededor. Así que está ahí. Habían varias figuras merodeando no muy lejos, probablemente adaptándose al entorno de este lugar. Este lugar es un poco diferente de otros lugares, y los elfos comunes no tienen forma de adaptarse. La gravedad en este lugar es particularmente pesada, mucho más problemática de lo que podían sentir antes. Después de que Baiyu notó la situación, caminó directamente en dirección a esas personas. Debo admitir que según algunas de las situaciones que sucedieron aquí, Baiyu siempre pensó que algo parecía ser diferente. Entonces, ¿a dónde fueron Baiyu y Emilia? ¿No es en esta dirección? Entonces, ¿cómo deberíamos encontrarlos? Siempre parece que en todas partes hay algo diferente. En circunstancias normales, deberían estar aquí. Los elfos que estaban a su alrededor estaban dando vueltas y no tenían forma de encontrar claramente la ubicación de Baiyu y los demás. Habían estado en ese lugar durante casi una hora, pero todavía no encontraron ningún problema. Cuando Baiyu se acercó, escuchó lo que decían estas personas. Inclinó la cabeza y se dio cuenta de que algunas de las personas que lo rodeaban eran personas que ya había visto antes. Es toda una coincidencia. ¿Qué quieres hacer aquí? Si no recuerdo mal, ¿no tienes nada más que hacer? ¿Por qué apareciste aquí de repente? Los ojos de Baiyu se posaron en las personas que lo rodeaban y su tono todavía era un poco serio. Las personas que lo rodeaban no sabían qué decir. Se quedaron atónitos. ¿Quién iba a pensar que Baiyu aparecería de repente aquí? Se miraron el uno al otro, se dieron la vuelta sin comprender y miraron en dirección a Baiyu. Esto era completamente diferente de lo que habían estado haciendo. Solo vinimos aquí para dar un paseo informal. ¿Cómo pudo el señor Baiyu aparecer aquí de repente? Sí. A primera vista, las expresiones de las personas que rodeaban a 707 eran particularmente duras. Incluso después de que apareció Baiyu, no sabían qué hacer. Baiyu no estaba demasiado preocupado por la situación aquí. Escuché otros sonidos en este lugar, así que planeé venir a ver. ¿Tú, me estás siguiendo todo el tiempo? Estas personas se sorprendieron cuando escucharon lo que dijo Baiyu y simplemente siguieron negando con la cabeza. Incluso si realmente estuvieran siguiendo a Baiyu, no lo admitirían, de lo contrario podría haber más problemas. Te daré una oportunidad. Puedes pensar en lo que está pasando. Esta es una zona prohibida. Capítulo 32. Nadie se va. En estos momentos, la gente que nos rodea se enfrenta a más sospechas y confusión. Por supuesto, saben que este lugar es un área prohibida, y es por eso que sienten un poco de curiosidad sobre cómo llegó Baiyu aquí. En cierto modo, fue difícil para ellos llegar hasta aquí, pero Baiyu era claramente un extraño. ¿Por qué Baiyu pudo venir aquí por su cuenta e incluso profundizar en la posición actual, lo cual es muy incorrecto para ellos? Si es posible, creen que deberían llevar a Baiyu con los ancianos y preguntarles sobre algunas cosas relacionadas. Pero también saben que con Emilia aquí, su suposición es imposible de sostener, e incluso los ancianos tienen que escuchar a Emilia. Al ver que la gente a su alrededor dudaba y no hablaba en absoluto, Baiyu frunció el ceño con impaciencia. ¿Qué quieres decir? Creo que puedes ir más rápido. No quiero perder el tiempo contigo aquí. Los ojos de Baiyu se posaron en las personas que lo rodeaban y su tono parecía ser un poco serio. La gente de alrededor pensó en ello seriamente. No es de extrañar que sintieran que algo andaba mal aquí. Espera un minuto, estamos persiguiendo algo aquí.
Escuché que este lugar parece ser más peligroso. Sí, también pensamos que este lugar es más peligroso. La gente de los alrededores pareció reaccionar rápidamente a la situación. Describieron con naturalidad un monstruo y su apariencia. Como son famosos, incluso si los traicionan en ese momento, pueden escapar completamente. Nadie puede decirles nada. Después de todo, lo que hicieron no estuvo mal. Bai Yu sonrió y miró en dirección a las personas que lo rodeaban. Lo que decían tenía sentido. Pero esto no tiene por qué significar nada. Puede que aparezcan nuevas lagunas. No está nada mal. Ya sé lo que dijiste. Consideraré este asunto. Si no hay ningún problema grave, puedes regresar por el mismo camino. Les comunicaré este asunto a otros. La mirada de Bai Yu se posó en las personas que lo rodeaban. Al escuchar sus palabras, parecía estar un poco serio. Y la gente que lo rodea, finalmente llegaron aquí, por supuesto que no quieren irse así. Dudaron un momento y simplemente se miraron el uno al otro. No habían descubierto cómo afrontar la siguiente situación, que sería más apropiada. Ya que están aquí, si se van así, ¿habrá otros problemas? No podemos averiguar qué está pasando aquí. Sí, todo el mundo se ha dado cuenta de que aquí hay algo que no va bien. Ya no podemos preguntar más al respecto. Las expresiones de las personas que lo rodeaban parecían ser un poco serias. Bai Yu, el buen Wang Zhao, nunca había pensado en volver a entrar en la cueva, especialmente cuando vio que la gente a su alrededor todavía deambulaba. De todos modos, tenía mucho tiempo y podía quedarse si esta gente no se iba. Las expresiones de las personas que lo rodeaban parecían revelar cierta extrañeza, y todos estaban especulando sobre los asuntos de Mai. Entonces, ¿qué deberían hacer ahora? Bai Yu se queda aquí. ¿No tiene nada más que hacer? El capítulo 33 de está aquí. En otra cueva, Emilia y los ancianos que la rodeaban seguían hablando pacientemente sobre la situación allí. Muchas cosas eran diferentes para ellos. ¿Quieres decir que también sois los ancianos de los elfos? Pero no hay ningún registro relevante en la historia. ¿Cómo podrían ustedes ser los ancianos? Ante las dudas de Aiton Lai Ya y la incredulidad de los ancianos que lo rodeaban, no dijo nada más. Si Emilia escuchara lo que dicen y lo creyera, podría ser más problemático para ellos. De todos modos, hemos dicho lo que debíamos decir y no debería haber nada más. No importa si crees en las otras cosas o no. Los ojos de la gente alrededor se posaron en Emilia, y parecieron hablar suavemente con un poco de seriedad en su tono. Hola. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo, de lo contrario es muy probable que los elfos nos noten. De lo contrario, la situación aquí será así por el momento. Nos iremos primero. Los ojos de la gente alrededor se posaron en Emilia, sonrieron y luego rápidamente regresaron al mural. Cuando Emilia salió, vio a Bai Yu no muy lejos. Esto la hizo sentir un poco extraña. ¿Por qué Bai Yu apareció de repente aquí? Parecía un poco diferente de lo que imaginaba. Justo cuando Emilia estaba a punto de hablar, notó que parecía haber muchos elfos frente a Bai Yu. No es de extrañar. El viento sopló y Bai Yu pronto notó la fragancia que venía de Emilia. Si es así, significa que Emilia ha salido de la cueva. No esperaba que la velocidad de Emilia fuera tan rápida. Está bien, de todos modos no tengo nada que hacer, pero no quiero perder el tiempo contigo aquí. Quiero seguirte, quiero volver. Los ojos de Bai Yu se posaron en estos elfos no muy lejos, y sin esperar a que respondieran, saltó directamente y corrió en dirección al lugar lejano. Al ver a Bai Yu irse de repente, los rostros de los elfos que lo rodeaban estaban llenos de confusión. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Bai Yu se fue tan rápido. Esto parecía ser completamente diferente de lo que podían resolver. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué Bai Yu se fue tan rápido? No sé. Su propósito original era quedarse allí y vigilar a Bai Yu, monitoreando cada uno de sus movimientos. Que Bai Yu se fuera tan rápido debe ser un pequeño error. Cualquiera con un ojo perspicaz podría ver que la situación en este lugar podría ser diferente de lo que imaginaban, por lo que su primer pensamiento fue seguir a Bai Yu. Antes de que Emilia tuviera tiempo de saludar a Bai Yu, vio que Bai Yu y los elfos se habían ido de allí uno tras otro. Ante esta situación, Emilia meneó la cabeza impotente, porque claro que se sentía un poco impotente en su corazón. Ella no esperaba que la situación aquí fuera así, entonces ¿hay otros problemas?
Algo pasó en el medio, espera aquí primero, yo guiaré a estas personas y luego regresaré. Las cosas aquí aún no se han resuelto por completo, tendrás que esperar aquí un rato. Capítulo 34 Camino desconocido. Emilia no tuvo más remedio que quedarse sola cerca de la entrada de la cueva. Para evitar que los demás la descubrieran, dio unos pasos hacia el interior. De esta manera no deberían surgir otros problemas. Los ancianos de la cueva realmente habían adivinado que había alguien en la puerta, pero no tenían muy clara la situación específica. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué esa niña no se ha ido todavía? ¿No es la situación aquí casi la misma? Los ancianos suspiraron profundamente, pensando que la estadía de Emilia en este lugar fue una influencia para ellos. Y quizás este asunto no les resulte del todo amigable y no haya manera de solucionarlo. De lo contrario, salgamos y preguntemos por qué este tipo no se ha ido todavía o busquemos a alguien que la envíe de regreso. Uno de los viejos acaba de proponer esto. Y la gente de alrededor que originalmente apareció en este lugar regresó a los murales en un instante, y nadie volvió a cagar. Parece que rechazaron esta propuesta. En cuanto a la persona que acaba de hablar, sonrió torpemente, dio unos pasos hacia adelante y sintió que algo andaba mal. La situación reciente no parecía ser así, ¿cómo pudo volverse así de repente? Originalmente, Emilia todavía estaba esperando aquí, pero no mucho después, Bai Yu reapareció en este lugar. Está bien, la situación aquí es básicamente casi la misma, podemos irnos de aquí. Si no hay ningún problema, las cosas aquí se pueden dejar así por el momento, deberíamos irnos y ocuparnos de otras cosas. Los ancianos deberían haberte dicho todo lo que quieres saber. No hay problema, estas cosas pueden quedar así por el momento. Al ver a Bai Yu regresar, el rostro de Emilia claramente mostró algo de sorpresa, este tipo de cosas de hecho son un poco increíbles para ella. Has vuelto muy pronto. ¿Ya se resolvieron todos los problemas anteriores? Pensé que necesitarías algo de tiempo para tomarte las cosas en serio. Emilia levantó la vista y miró a lo lejos. Si recordaba bien, debería haber algunas personas siguiendo a Bai Yu. Resulta que la vida de Bai Yu parece no tener a nadie más que a él mismo. Ya es muy tarde. ¿Qué quieren hacer esos elfos si no vuelven a dormir? Por supuesto, deshacerse de ellos. Si crees que la situación aquí está casi resuelta, te llevaré de regreso. No debería haber nada de qué preocuparse. Los ojos de Bai Yu se posaron en la persona frente a él y dijo suavemente con un poco de calma en su tono. Emilia ni siquiera ha decidido qué hacer en este momento. De todos modos, parece que todo es un poco diferente. ¿No dijiste que me llevarías a otros lugares? ¿Podemos regresar ahora? ¿Deberíamos ir a otros lugares a echar un vistazo? Creo que está bien. Emilia siguió parpadeando, mirando en dirección a Bai Yu y dijo muy seriamente. Por el contrario, ante algunas situaciones actuales, parecen comprender más. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo objetivo? ¿A dónde deberíamos ir? ¿Pasará algo más? Emilia parecía estar llena de curiosidad sobre este asunto. Capítulo 35. Todavía un extraño. De hecho, lo que ocurrió aquí también es muy obvio, y ya no vale la pena mencionar el impacto que estas situaciones tuvieron en ellos. Emilia miró el paisaje que la rodeaba, que cambiaba constantemente, y de hecho sintió un poco de curiosidad en su corazón. Al mismo tiempo, ella todavía estaba pensando en lo que esas personas acababan de decir. Lo que dijeron parecía tener sentido, pero podrían no ser así en algunos aspectos. No importa cuáles fueran sus verdaderos pensamientos 290, nadie debería darle una respuesta. ¿Bai Yu sabe estas cosas? Si supiera por qué, aparentemente no tendría ninguna reacción ante estas cosas. ¿En qué estás pensando todavía? Hemos llegado al lugar. ¿Te parece familiar este lugar? Bai Yu se detuvo y bajó a Emilia. Emilia miró a su alrededor y todo lo que lo rodeaba eran olas azules. La superficie del lago estaba obviamente oscura, pero el cielo también era azul. ¿Por qué sucede esto? Unas cuantas sorpresas brillaron en los ojos de Emilia, y parecía que no había forma de juzgar bien este asunto. Esto fue totalmente inesperado e incluso sorprendente para Emilia. Al ver la expresión de Emilia, Bai Yu supo rápidamente lo que quería decir. Pero aún así, para ella no era muy importante. Bai Yu simplemente se dio la vuelta con franqueza, miró en su dirección y luego hizo un gesto de silencio, esperando que ella pudiera estar más tranquila.
¿Hay alguien más en este lugar, además de nosotros? ¿También aquí se nos considera extranjeros? El rostro de Emilia mostraba claramente cierta sorpresa e incredulidad. Pero si este asunto es cierto, no es tan inaceptable para Emilia. Esta situación puede ser normal, pero si es falsa, hace que la gente sienta que algo anda mal. Bai Yu no supo cómo decir las cosas aquí. Después de todo, muchas situaciones en todos los aspectos son diferentes para ellos y puede haber muchas diferencias en el medio. En este momento no tenemos muy claro qué está pasando aquí, pero quizá podamos esperar un poco más. De todos modos, no importa cuál sea la situación real, habrá otros problemas. Los ojos de Bai Yu se posaron en ella y su tono parecía muy tranquilo con un poco de presencia. ¿Pero qué pasará en este momento? Para ellos la situación aquí es muy diferente. ¿Y entonces qué es lo que deben afrontar a continuación? ¿Hay algo similar? El corazón de Emilia parece haber despertado curiosidad, pero es obvio que no hay forma de enfrentar la situación aquí, y no hay forma de explicar que sienten curiosidad por las cosas de aquí, y parece estar parpadeando constantemente. Quizás, sea cual sea el resultado final, tendrá un cierto impacto sobre ellos, y tal vez estos impactos sean 4,7 malos. Entonces, ¿cuál es el propósito y el verdadero significado de traerme aquí? No creo que hagas algo sin ningún motivo. Emilia parece estar llena de curiosidad por la situación aquí, pero aún así, no sabe qué debe hacer. No somos necesariamente forasteros en este lugar. La palabra forastero no es del todo precisa. Capítulo 36 Cosas de los enanos. A pesar de haber escuchado lo que dijo Bai Yu, Emilia parecía aún más curiosa sobre este asunto. Si no eran forasteros, ¿entonces qué eran? ¿Son ellos los primeros en descubrir este lugar? ¿Y son los únicos que están en este lugar? Parece que, por más que lo pienses, algo no anda bien. Los ojos de Bai Yu se posaron en Emilia, y pareció tener una pequeña sonrisa, como si ya conociera el enredo de Emilia. Está bien, entra sin preocuparte, la situación aquí definitivamente no te avergonzará. En realidad no hay ningún problema con la situación aquí y muchas cosas están dentro de nuestro plan. Si nos adentramos con valentía, quizá podamos encontrar muchas cosas diferentes. La expresión de Bai Yu reveló claramente cierta seriedad y calma, y habló palabra por palabra. Pero parecía que, aún así, tendría cierto impacto en ellos. Entonces, ¿a dónde deberíamos ir después? ¿Hay una cueva dentro? ¿Seguimos entrando en la cueva? ¿O hay otro lugar al que ir? El rostro de Emilia parecía estar lleno de curiosidad, y no tenía muy claras algunas de las condiciones del lugar. En respuesta a la reacción de Emilia, los pasos de Bai Yu se detuvieron lentamente. Sintió que este lado... Te encontré. ¿Por qué estás aquí? En ese momento, una voz frágil apareció de repente junto a ellos, como si estuviera justo a su lado. Bai Yu ya había notado que algo andaba mal con la situación aquí antes, pero no dijo nada. Fuera correcto o no, las cosas aquí ya habían tenido un cierto impacto en ellos. Esa voz no parece muy vieja, ¿qué tiene de malo venir aquí? El rostro de Emilia estaba lleno de confusión y curiosidad, y se giró para mirar en dirección a Bai Yu, como si quisiera adivinar qué estaba pasando aquí. Sin embargo. Escóndete, esa persona seguramente saldrá a buscarnos. Después de que esa persona salga, hablaremos sobre qué hacer a continuación. Las comisuras de la boca de Bai Yu se curvaron ligeramente y lo dijo palabra por palabra con un poco de seriedad en su tono. La mayoría de la gente no tiene muy clara la situación actual y les resulta muy problemático afrontar algunas de las cosas que aquí suceden. Después de un rato, se escuchó un sonido de alguien corriendo. 010, 00, 85, 28, 0154, 33, 15, 91. Parece que efectivamente alguien viene en esa dirección. Y el número de gente que viene no es pequeño, debería ser mucho. Emilia abrió los ojos inocentemente, con un dejo de curiosidad en su rostro. No esperaba que sucediera tal cosa. ¿Quiénes son las personas que vienen aquí? 160 ¿Qué quieren hacer? Vienen aquí por otros motivos de vez en cuando. Pronto aparecieron cerca unas cosas que parecían enanos y seguían girando, como si estuvieran comprobando la situación. Hemos estado en este lugar varias veces, pero no encontramos nada especial. ¿Podría ser que la situación de ahora fuera una ilusión? Tal vez esas cosas no existan realmente.
Las expresiones de las personas que estaban alrededor parecían un poco confusas e inseguras. No tenían forma de explicar con claridad algunas de las situaciones que ocurrían allí. Emilia abrió los ojos un poco. Capítulo 37. La toma del territorio. Encontraron estas cosas. Si es así, ¿no es algo especial? Las expresiones de las personas que estaban alrededor parecían revelar cierta complejidad. No habían entendido la situación. De todas formas, parece que algo no va bien. ¿Cómo deberían hacerlo para que sea más apropiado? ¿No dijiste que no somos forasteros? Entonces hay gente en este lugar. Si no somos forasteros, ¿qué somos? Bai Yu casi se rió de Emilia. De hecho, era la primera vez que veía la situación allí y la primera vez que veía a alguien como Bai Yu. Bai Yu no pensó que hubiera nada malo en lo que dijo. Él sentía que la situación aquí era así. Incluso si había algunos problemas en el medio, no podía ser su situación. En realidad fui yo quien descubrió este lugar primero, pero que esta gente esté aquí es asunto suyo y no tiene nada que ver conmigo. Pero como han ocupado nuestro territorio, es posible que podamos expulsarlos. La expresión de Bai Yu parecía un poco seria, y Ryan dijo como de costumbre. La cabeza de Emilia estaba llena de interrogantes y no entendía en absoluto lo que Bai Yu quería decir. ¿Bai Yu realmente descubrió este lugar primero? ¿Cuándo llegaste aquí? No es que no haya estado aquí antes, pero la situación aquí parece ser un poco diferente. En ese momento, el rostro de Emilia estaba lleno de curiosidad y se giró para mirar en dirección a Bai Yu, como si quisiera averiguar qué estaba pasando aquí. Pero es evidente que la situación aquí no es tan sencilla como imaginaban y no es fácil. Espera aquí, yo resolveré el asunto aquí. De todos modos, este asunto sigue siendo muy fácil. Las comisuras de la boca de Bai Yu se curvaron ligeramente, y prestó mucha atención a la dirección de Emilia frente a él, y luego se fue de aquí directamente. Al mirar la dirección en la que se fue Bai Yu, los corazones de las personas a su lado parecían estar llenos de complejidad. Porque han estado en este lugar varias veces, pero no hay nada especial en el amigo de la infancia. Para leer las novelas de Jin Xuan, vaya a Feilu Novel Network. Nadie, encontramos el lugar equivocado antes. ¿Cómo es posible? Es evidente que antes había gente en este lugar. ¿Cometiste un error? La gente de alrededor parecía tener una disputa. De todos modos, con respecto a la situación, todos sentían que la otra parte no tenía razón. Bai Yu no lo hizo. No me preocupa demasiado la situación aquí. De todos modos, sea verdad o mentira, no debería ser lo mismo. Yo hice esta ubicación, ¿por qué estás aquí? Si no hay nada grave, las cosas que había que abordar ya deberían estar casi hechas, ¿no? Bai Yu apareció de repente frente a todos. Mientras Bai Yu hablaba, la gente a su alrededor se sorprendió. Rápidamente miraron en dirección a Bai Yu con antorchas, y no esperaban que hubiera tal situación aquí. Espera, ¿por qué apareció Bai Yu aquí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está aquí? No sé si sabemos qué está pasando aquí, ¿por qué tenemos que esperar hasta ahora, sobrino? Las expresiones de las personas que lo rodeaban parecían estar llenas de complejidad. Miraban en secreto en dirección a Bai Yu y parecían estar todavía especulando en sus corazones sobre cómo hacer este asunto. Capítulo 38 resuelve el problema. La gente alrededor está mirando a Bai Yu, y Bai Yu en realidad está mirando a estas personas. Parece que hemos encontrado este lugar y que hemos vivido aquí durante mucho tiempo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tiene algo que ver contigo? Los ojos de la gente alrededor se posaron en Bai Yu. Este lugar es originalmente nuestro. Aunque no sé por qué estás aquí, espero que puedas irte lo antes posible. Bai Yu dijo directamente antes de que estas personas hablaran. ¿Cómo pudieron estas personas irse primero? Vinieron aquí con otros propósitos y se fueron tan abatidos. ¿Por qué? Este lugar, hemos estado aquí por tanto tiempo y nadie ha venido por 707 veces, así que es nuestro. Así es, dijiste que este lugar es tuyo, ¿quién puede creerlo? Las expresiones de las personas que lo rodeaban revelaban claramente cierta reticencia, y miró en dirección a las personas que lo rodeaban, como si quisiera tener una discusión. Bai Yu entendía lo que decían las personas que lo rodeaban, pero eso no le importaba demasiado. Pensé que la situación aquí debería ser decidida por mí y que debería ser lo que yo pienso. Los ojos de Bai Yu se posaron en las personas que lo rodeaban y habló suavemente con un poco de calma en su tono.
Emilia simplemente se quedó en silencio en la oscuridad. Como Bai Yu dijo que la situación aquí no la necesitaba, no tenía intención de salir. Ella creía que la situación debía resolverse y que no sería un gran problema incluso si ella no aparecía. A medida que pasaba el tiempo, Emilia bostezaba perezosamente y tenía sueño. Ha pasado tanto tiempo, ¿por qué no se han solucionado las cosas aquí? Si se pierde más y más tiempo, no es seguro lo que sucederá al final. ¿Qué quiere decir esto? Tengo la escritura en mis manos. Puedes ver si lo que dije es verdad o mentira mirando las cosas aquí. ¿Tienes esto? Si no lo tienes, ¿cómo puedes decir que este lugar es tuyo? Los ojos de Bai Yu se posaron en las personas que lo rodeaban y lo dijo palabra por palabra con un poco de frialdad en su tono. En ese momento, la gente a su alrededor se había calmado por completo. Lo que dijo Bai Yu era cierto. Es solo que al principio, la gente que lo rodeaba no estaba dispuesta a admitirlo y no quería admitirlo. ¿Tiene algo en la mano que hacemos? Parece ser cierto, de todos modos, no lo tenemos independientemente de si es verdadero o falso. La gente alrededor se miró y dijo en voz baja. Si peleamos con él, probablemente haya algunos puntos de distancia para derrotarlos. Si solo hay una persona en este lugar, debería ser muy rápido. Las personas a su alrededor se miraban entre sí con curiosidad, todavía especulando sobre algunas situaciones relacionadas. Siempre siento que puede haber algunas diferencias entre lo que imaginaron. Bai Yu no prestó atención a las reacciones de las personas que lo rodeaban, sino que aplaudió directamente y pronto algunas personas vinieron aquí. Por orden del señor Bai Yu. Al ver que estas personas aparecieron de repente, la gente alrededor sintió que algo andaba mal aquí, y no habían descubierto cómo hacerlo. No te preocupes. Capítulo 39. Lucha antes de huir. Con la aparición de los elfos alrededor, incluso Emilia, que estaba allí, parecía un poco sorprendida. ¿Qué es lo que está pasando exactamente con estas cosas? Ella nunca había visto a estos elfos antes, y su aparición aquí no debería ser una coincidencia. Entonces, ¿cuándo obtuvo Bai Yu algún poder dentro de los elfos? Para ellos probablemente no haya manera de distinguir claramente esta situación. ¿Te vas a ir solo o te llevo yo? Puedes elegir entre las dos opciones, pero no importa cuál elijas, no te dejaré ir. Los ojos de Bai Yu se posaron en las personas que lo rodeaban, y su expresión parecía ser un poco seria, y dijo palabra por palabra. El resto de la gente no esperaba que la situación llegara a ser así. Mientras los elfos, todavía sosteniendo soldados en sus manos, se acercaban paso a paso a la dirección de estas pequeñas personas, parecían estar preparándose para hacer algo. ¿Qué pueden hacer? Algunas de las situaciones que se presentan aquí pueden ser mucho más problemáticas de lo que imaginaban. ¿Qué debemos hacer? No lo sé, nosotros tampoco lo sabemos. Las expresiones de las personas que los rodeaban parecían estar llenas de complejidad. Se miraron con atención y luego negaron con la cabeza. De lo contrario, les cederemos el lugar. Si luchamos contra ellos de esta manera, definitivamente no será algo bueno para nosotros y puede haber más problemas. Cuando la gente pequeña alrededor vio que Bai Yu y sus hombres ya habían preparado sus armas y parecían realmente querer iniciar una guerra, rápidamente retrocedieron. Aunque la situación aquí es diferente para ellos, si comienzan una guerra, solo será más problemático. Si es posible, no quieren involucrarse en absoluto en las cosas de aquí, solo esperan ser más. Espero que puedas mostrar misericordia, hicimos algo mal aquí. Si hay algo más, estamos dispuestos a disculparnos y soportarlo juntos. Las caras de las personas que estaban alrededor cambiaron constantemente. Rápidamente saludaron a Bai Yu, y luego no hubo intención de enredarse en absoluto. De todos modos, cuando Bai Yu y sus hombres reaccionaron, la gente que los rodeaba ya había huido en una dirección distante muy rápidamente. Y parecían tener miedo de que Bai Yu hiciera aparecer a la gente detrás de ellos y los atrapara a todos. Al ver la velocidad con la que estas personas se marcharon en desgracia, casi corrían por sus vidas, y Emilia salió lentamente de las sombras. Frente a la situación actual, Emilia puede estar segura de que deben haber dominado algo especial en sus corazones. Antes pensaba que la situación aquí era extraña y ahora es igual. ¿Por qué corren tan rápido? ¿Hay algún problema en el medio? ¿O qué pasó? La expresión de Emilia parecía un poco desconcertada y dio unos pasos hacia Bai Yu, como si quisiera averiguar algo de la situación allí.
Bai Yu se quedó atónito por un momento, y luego prestó mucha atención a Emilia frente a él, pensando que la situación aquí no necesitaba ser resuelta por él mismo. Por supuesto que es porque son culpables y ya han peleado antes, por eso naturalmente huyen cuando se encuentran con una situación. Capítulo 40. Explora con confianza. Aunque había escuchado lo que dijo Bai Yu, Emilia siempre sintió que algo era un poco diferente en lo que estaba sucediendo aquí. Su corazón ya estaba lleno de emociones complejas, incluso curiosidad y sospecha, que iban cambiando. Ella sabía que la razón por la que Bai Yu podía revelar todas estas cosas debía ser por su confianza en ella, de lo contrario Bai Yu podría simplemente fingir que no conocía la situación aquí. Pero en cierto modo, no parecía ser el caso. El signo de interrogación en la cabeza de Emilia casi se estaba volviendo real. Bai Yu simplemente la miró casualmente y pudo adivinar una idea aproximada. Pero para Bai Yu, las cosas de aquí no valían la pena en absoluto. Originalmente eran cosas relativamente simples y, naturalmente, Bai Yu no perdería el tiempo en ellas. Si sientes que hay algunos lugares que no entiendes o no están particularmente claros, puedo considerar cómo responderlos. Te traje aquí porque la energía espiritual en este lugar es relativamente buena y los diversos elementos también son relativamente ricos, lo que puede mejorar tu fuerza. ¿No eras bueno con el hielo antes? Los ojos de Bai Yu se posaron en Emilia, y señaló con el dedo no muy lejos, e incluso hizo un gesto de invitación. El corazón de Emilia obviamente estaba un poco complicado. En realidad, no había un gran problema con lo que dijo Bai Yu, pero pensó que este asunto probablemente estaría acompañado de otras situaciones, y ninguna de estas situaciones era fácil. Recuerdo haberles oído decir que no eres una buena persona con la que hablar. ¿Por qué de repente hiciste algo así? En este momento, la expresión de Emilia había revelado claramente cierta curiosidad, pero ella todavía siguió firmemente a Bai Yu, él caminó hacia adelante paso a paso. A Bai Yu no le importaba mucho la situación de aquí y no tenía nada que decir sobre las cosas de aquí. Muchas situaciones eran originalmente diferentes de lo que imaginaban. Incluso si hubiera algún problema, tal vez no causaría mucho impacto. Bai Yu giró la cabeza y miró en dirección a la persona frente a él, e incluso mostró una pequeña sonrisa en su rostro, y luego negó con la cabeza, como si no tuviera la intención de explicar las cosas aquí. Yo. Está bien, creo que no es necesario discutir las cosas aquí a veces. Si estás preocupado, piensa en otra cosa. La expresión de Bai Yu parecía ser un poco seria, y levantó la vista y miró a lo lejos. Si no recuerdo mal, puede que haya otras situaciones. No debería haber nada más, ¿verdad? Escucha este sonido, parece que algo anda mal. Ai Yongli ya caminó con cuidado en dirección al interior, con un poco de nerviosismo en su expresión. En muchas situaciones, no tenía forma de juzgar completamente. 4. Aunque había escuchado lo que dijo Emilia, Bai Yu no estaba preocupado por la situación de su tío. Al fin y al cabo, muchas cosas eran similares a ellas y no había necesidad de preocuparse en absoluto. No te preocupes, si la situación aquí es difícil de resolver, encontraré una manera. Las comisuras de la boca de Bai Yu se levantaron ligeramente, revelando una expresión bastante tranquila, e incluso extendió deliberadamente su mano para acariciar la cabecita de Emilia. Capítulo 41. Una excusa adecuada. Mientras exploraban el interior de la cueva por iniciativa propia, los murales que los rodeaban parecían ser algo similares a lo que habían visto antes. La única diferencia era que en esos murales había figuras humanas, mientras que los murales de este lugar eran solo murales, la mayoría de los cuales eran algún paisaje, y no habría cosas específicas. Si es así, ¿existen algunas conexiones entre las dos cuevas? ¿Son estos los lugares donde viven? El rostro de Emilia mostraba claramente cierta curiosidad. Después de escuchar lo que dijo Emilia, simplemente miró en su dirección. Quizás sea cierto, pero puede que haya algo más aparte de esto. La gente alrededor prestó mucha atención a la dirección de Bai Yu, y muchas cosas podrían no ser lo que podían considerar. Las comisuras de la boca de Bai Yu se curvaron ligeramente y caminó solo hacia la oscuridad. Incluso si no había luz alrededor, a Bai Yu no le importaba en absoluto. Sus manos golpeaban suavemente las paredes rocosas circundantes y podía sentir aproximadamente por qué sucedía algo. Aunque no estaba claro qué estaba pasando, no debería causar nada. Emilia simplemente caminó unos pasos hacia adelante y de repente se detuvo.
Ella podía sentir que tal vez... Creo que hay algo en este lugar. Parece que hay algo que nos llama. Emilia miró tentativamente en dirección a Baiyu. Muchas situaciones les parecían un poco diferentes. Pero no tenían forma de juzgar las cosas aquí. Baiyu simplemente miró en su dirección. No importaba lo que apareciera en esa dirección, para Baiyu no era importante, y la situación que habían imaginado antes también era diferente. Los ancianos en ese momento ya estaban muy ansiosos. Siempre sintieron que Baiyu y Aiton Luoya fácilmente tendrían problemas cuando estaban juntos, por lo que bien podrían aprovechar esta oportunidad para decirle algo a Yaduo de Aini. Pero a juzgar por la situación actual, puede que no sea fácil, y la situación en el medio sería más problemática. ¿Qué está pasando ahora? Ha pasado tanto tiempo y no nos ha aportado ningún beneficio. En realidad, yo también lo creo. No hay ningún beneficio, pero ¿qué podemos hacer? Baiyu y Emilia se están acercando cada vez más. Lo que queremos hacer es completamente diferente a lo que ellos quieren hacer. Los ancianos que estaban alrededor estaban casi muriendo de ansiedad. Aunque ya estaban ansiosos, todavía no parecían tener ninguna buena solución. Uno de los 990 ancianos simplemente miró en dirección a las personas que los rodeaban. Frente a algunas de las situaciones que se estaban viviendo, no pensaron que este asunto sería bueno ni pensaron que tendría un impacto determinado en ellos. ¿Qué tal si encontramos una oportunidad para enviar lejos a Emilia primero, y luego aprovechamos esta oportunidad para simplemente preguntarle a Baiyu qué hacer? Veamos si podemos aprovechar esta oportunidad para resolver este asunto pacíficamente. La propuesta del anciano fue rápidamente reconocida por los demás ancianos, y sintieron que podría ser posible. Entonces, cuando Baiyu y Emilia regresen, lo haremos. El capítulo 42 de D se utiliza para advertir. No importa lo que piensen los otros ancianos, a Baiyu y Emilia no parece importarles mucho. Todavía se centran en resolver la situación actual. En cierto modo, será más fácil solo después de explorar estos mapas de forma más exhaustiva y averiguar por qué se produce tal situación. Creo que tus mayores deben estar pensando en otras situaciones. Tal vez habrá nuevos problemas cuando regreses. ¿No lo piensas bien? Cuando Baiyu mencionó este asunto, todavía había una sonrisa en su rostro y deliberadamente señaló con el dedo en dirección a Emilia. En ese momento, Emilia había visto el cetro que apareció de repente no muy lejos. La luz del cetro parecía iluminar toda la cueva, y también emitía una luz brillante. Lo que los mayores quieran hacer es asunto suyo. Al fin y al cabo, son tan viejos que me da vergüenza decir más. Emilia suspiró impotente, dio unos pasos hacia adelante y de repente se detuvo. Todos tienen muy claras las situaciones recientes. ¿Por qué el anciano tuvo de repente esa idea? Dime la verdad, ¿el anciano te tenía en la mira desde el principio? ¿O de repente te tuvo en la mira en los últimos días? Los ojos de Emilia se posaron en Baiyu, con un poco de curiosidad y sorpresa en su expresión, como si quisiera averiguar la situación aquí. Baiyu parpadeó inocentemente y pensó seriamente, tal vez los ancianos querían atacarlo desde que llegó aquí, pero nunca lo hicieron. Psicológicamente, el acoso puede haber existido desde el principio, pero no ha comenzado hasta ahora. Después de escuchar lo que dijo Baiyu, Emilia simplemente asintió. Hay cosas que no sabe explicar, de todas formas, muchas situaciones son diferentes para ellos. Quizás provoque algunas situaciones nuevas. Ya conozco los preliminares de este asunto, pero siempre siento que hay algo diferente. ¿Por qué no lo piensas otra vez? Las ideas en muchas situaciones pueden ser completamente diferentes. Baiyu había detectado algo hacía mucho tiempo. Parecía que una línea amarilla no muy obvia apareció de repente en el suelo, como si fuera una advertencia. No voy a ir por el camino que tengo delante. Si quieres ir, ve solo. Este lugar originalmente pertenece a tus elfos. No tiene nada que ver conmigo. La expresión de Baiyu parecía un poco firme. Simplemente saludó a Emilia y le dijo en voz baja. Amelia se sorprendió un poco. Incluso se podía encontrar un lugar así, pero estaba tan lejos. ¿Por qué Baiyu vino aquí? ¿Hay algo inexplicable en esto? ¿Viste algo? Wang Zhaoao, ¿o es que hay alguna prohibición para ti en este lugar? No debería haberla. El rostro de Emilia estaba lleno de curiosidad y confusión. Caminó hacia Baiyu con gran interés, como si quisiera saber algo de la situación allí.
Bai Yu ya se había dado cuenta de que la situación aquí era diferente y era inútil que Emilia viniera. ¿Viste la línea amarilla que apareció en este lugar? Debería usarse como advertencia. No puedo atravesarla. Capítulo 43. Aún así esa gente. Toda la gente alrededor pudo comprender que no podrían hacer nada después de entrar en la cueva. Parecían oírse algunos sonidos dispersos provenientes de los arbustos a lo lejos, como si mucha gente caminara constantemente por ese lugar. Pero mucha gente no tenía forma de juzgar lo que ocurrió en ese lugar. Vi con mis propios ojos que Bai Yu y Emilia dejaron la cueva anterior y llegaron a esta cueva. No regresaron, pero ¿qué había en la cueva? ¿En serio les llamó tanto la atención? Los rostros de los elfos que los rodeaban mostraban claramente cierta confusión y desconcierto, y no tenían particularmente clara la situación allí. Pero, de hecho, algunas de las cosas que sucedieron en esos 877 lugares parecieron haber tenido cierto impacto en ellos. No importaba lo que pensaran, esta situación no era fácil de resolver. No sé, si hacemos algo precipitadamente, puede provocar reacciones en los demás. ¿Qué debemos hacer con la situación actual? La gente alrededor pareció detenerse de repente y esperaron en silencio en la puerta de la cueva. Algunas personas ya han pensado en entrar. ¿Por qué no podemos entrar y echar un vistazo? Tal vez podamos encontrar algo nuevo después de que entremos. ¿Quién sabe si no tiene sentido para nosotros? Las personas alrededor se miraron atentamente y dijeron tentativamente. Pero la mayoría de la gente no dijo nada. Pensaban que la situación aquí no debería ser así. Dentro de la cueva, los pensamientos de Bai Yu y Emilia también cambiaron. Bai Yu lo pensó detenidamente y ya había cierta urgencia en su corazón. ¿Qué tal esto? Continúa caminando en la dirección que tienes delante, me preocupa que aparezcan otras personas en este lugar. Salgamos y echemos un vistazo primero. Los ojos de Bai Yu todavía estaban serios. Simplemente saludó a Emilia y luego salió de la casa. Emilia miró pensativamente la línea amarilla que de repente apareció en el suelo, lo que era como una advertencia. Aunque no estaba claro por qué apareció esta cosa, lo que dijo Yu no era descabellado. Deberíamos revisar este lugar con cuidado. Espérame afuera. Te llamaré después de haber resuelto el problema aquí. Emilia hizo un gesto en dirección a Bai Yu en la distancia, y él parecía estar un poco emocionado. Bai Yu no tenía intención de decir nada más. Salió porque sintió que algo andaba mal en ese lugar. Podría haber algunas personas afuera. Mirar. Mira, alguien ha salido de ese lugar. Cuando los elfos que estaban escondidos en la distancia vieron salir a Bai Yu, sonrieron un poco. Entonces ya sabían que la situación aquí no era sencilla. Pero cuando realmente conocieron a Bai Yu, habría algunos problemas para ellos. No esperaba que Bai Yu apareciera tan rápido. Los rostros de estas personas a lo lejos parecían un poco avergonzados. Miraron atentamente en dirección a Bai Yu y no pensaron en cómo decirlo. Resultó que eran estos elfos. No regresaron. Capítulo 44. No se resolvió bien. Cuando los elfos que estaban alrededor vieron venir a Bai Yu, algunos de ellos pensaron en actuar como tortugas o huir. Pero su velocidad no era tan rápida como la de Bai Yu. Incluso si sus ideas fueran buenas, tal vez no pudieran realizarse verdaderamente. Se acabó, se acabó. ¿Qué debemos hacer ahora? Nos ha descubierto. No lo sé. ¿Cómo podemos solucionar bien esta situación? Las expresiones de las personas que los rodeaban parecían revelar cierta complejidad. Sus cejas estaban muy fruncidas, pero aún no habían descubierto qué hacer. Bai Yu no estaba particularmente ansioso y caminó hacia ellos lentamente. Lidiar con algunas de las situaciones aquí presentadas no le causaría ningún daño a Bai Yu. No es la primera vez que los veo. ¿Por qué tienen todos esa expresión? ¿Hay algo difícil de resolver? Bai Yu simplemente permaneció de pie no muy lejos de ellos con sus brazos alrededor de sus hombros. Los elfos que se escondían en la oscuridad simplemente querían hacer la vista gorda. Realmente nunca habían pensado que Bai Yu aparecería aquí tan rápidamente. ¿Qué deberían hacer? Para ellos, el asunto parecía ser completamente diferente. Los ojos de los elfos que los rodeaban seguían cambiando. Bueno, esta vez no querrás decir que viniste aquí porque los ancianos te dijeron que me siguieras antes. En circunstancias normales, incluso una zona tan prohibida no es un lugar al que deberías venir.
Después de escuchar lo que dijo Bai Yu, los elfos alrededor ya estaban un poco enojados. Saltaron rápidamente de los arbustos y se pararon frente a Bai Yu, pellizcándose la cintura y luciendo muy razonables. Entonces este lugar es nuestro territorio, ¿cómo puedes venir aquí? ¿No lo dije antes? Hay algunos lugares a los que no puedes venir. Estos elfos parecían gatos con colmillos y garras al descubierto, pero en realidad no tenían mucho poder para matar. Bai Yu simplemente sonrió, luego negó con la cabeza y no quiso decir nada más. ¿Alguna vez has pensado que está bien seguirnos en secreto, pero Emilia? Por favor dame flores. ¿Qué pensará Emilia? ¿Qué pensará Emilia? ¿Creerá que nos estás siguiendo sin ningún motivo o pensará que tienes alguna intención de venir aquí? De repente, después de escuchar lo que dijo Bai Yu, la gente a su alrededor se quedó completamente en silencio. Sí, Bai Yu es un extraño en su tribu, pero Emilia no lo es. Amelia todavía tiene un gran efecto sobre ellos, así que ¿qué deberían hacer con la situación aquí? Los rostros de las personas que lo rodeaban cambiaron inmediatamente y ni siquiera habían descubierto cómo solucionarlo. En un lugar lejano, la bruja también estaba pensando en algunas situaciones recientes. Durante este período de tiempo, las noticias sobre Bai Yu y Emilia parecieron haberse evaporado repentinamente de la faz de la tierra, y no hubo noticias en absoluto. ¿Qué diablos está pasando? Eso significa que has estado en este lugar varias veces, pero no has obtenido ninguna noticia concreta. ¿Cómo pudieron desaparecer de repente dos personas vivas? ¿Estás seguro de que no manejaste las cosas adecuadamente? Capítulo 45 Saltando al río. La gente alrededor no sabía cómo decirlo. Se miraron atentamente, todavía especulando sobre algunas situaciones relacionadas. Siempre sentí que algo era diferente. Realmente no sabemos a dónde fueron estas dos personas, pero específicamente, la gente alrededor miró atentamente en dirección a la bruja. 4, 6, 3. Muchas situaciones le son simplemente desconocidas. El lado de Bai Yu. Después de simplemente negociar con los elfos por un tiempo, descubrió que estos no tenían intención de irse. De todos modos, no importa lo que piensen estos elfos, no significa nada para Bai Gan. ¿Ya casi está terminado? Los ojos de Bai Yu se posaron en las personas que lo rodeaban y su tono parecía ser un poco serio. Y algunos de los elfos que lo rodeaban estaban tan somnolientos que se apoyaron contra el árbol y se quedaron dormidos, y el resto seguía mirando a Bai Yu con los ojos bien abiertos. No importa, no tienes que preocuparte por nosotros, solo nos quedaremos aquí por un tiempo. Haz lo que quieras. La gente a su alrededor miró a Bai Yu y su tono parecía un poco ansioso. De todos modos, sin importar lo que estas personas a su alrededor quisieran decir, a Bai Yu no le importaba mucho. Entonces no digas que te vas y luego vuelvas. La gente a su alrededor miró a Bai Yu y dijo rápidamente. Bai Yu tuvo esa idea, pero como las personas a su alrededor ya lo habían dicho, Bai Yu definitivamente no continuaría haciéndolo. Él simplemente miró a las personas que lo rodeaban con una sonrisa y simplemente les hizo un gesto. Con algunas situaciones recientes, muchas cosas pueden no ser tan fáciles como imaginamos. Eso es todo por ahora. Los ojos de Bai Yu se posaron en estas personas y dijo a la ligera. Bai Yu se quedó en este lugar por un tiempo y no sabía qué pasó con Emilia y el cetro. ¿Cuánto tiempo tardarán allí? Si es posible, las cosas aquí deberían ser más rápidas. Si son similares, ¿podrían terminar las cosas aquí antes? No sé cuándo volvieron esos elfos. Han estado rondando la puerta. Supongo que la situación aquí no es tan sencilla como imaginaba. Bai Yu sacó el disco y le envió algunos mensajes a Emilia. Y Emilia no estaba de buen humor cuando vio el mensaje. Estaba aceptando algunos recuerdos que le había dejado el cetro. Sintió que parecía haber visto esos recuerdos antes, pero no podía explicarlos completamente. Muchas situaciones parecían ser completamente diferentes. Parecía haber algo de profundidad en la expresión de Emilia. Bai Yu ya había adivinado la situación. Después de confirmar que los elfos que lo rodeaban todavía le estaban prestando atención 3, 4, Bai Yu saltó rápidamente al río no muy lejos y luego fue río abajo. Los elfos que estaban alrededor seguían observando a Bai Yu. Cuando vieron que Bai Yu saltaba de repente, obviamente estaban sorprendidos y no se habían dado cuenta de lo que estaba pasando.
Bai Yu, que estaba en este lugar, de repente saltó al río. Sí, también lo vimos. Capítulo 46. Construye tu propia fuerza. La gente alrededor parecía estar un poco indecisa, preguntándose si debían perseguirlos o esperar allí. De todas formas, independientemente de lo que pensaran, lo que ocurrió aquí fue muy diferente de lo que imaginaban. ¿Qué tal si los perseguimos? También creo que la situación aquí parece ser un poco diferente de lo que imaginaba y podría ser muy difícil. Si no podemos resolverlo lo antes posible, podría haber más problemas. Las expresiones de las personas a su alrededor parecían revelar cierta complejidad y vacilación, y se miraron unos a otros con atención. Pero algunas de estas 28 personas no eran muy buenas nadando, y algunos de ellos no lo pensaron más y saltaron al agua directamente. Mirándolos, parecían muy ansiosos. Y las pocas personas que quedaron no pudieron hacer más que preocuparse allí mismo. ¿Qué debemos hacer ahora? Ya han intervenido y la situación aquí puede ser más problemática para nosotros. Las expresiones de las personas que los rodeaban parecían revelar cierta complejidad y confusión. Se miraban con atención, pero aún no sabían qué hacer. Siempre siento que muchas cosas parecen ser un poco diferentes. ¿Y qué pasa con Bai Yu? A él no parecía importarle en absoluto lo que pensaban esas personas. No importaba lo que pensaran las personas a su alrededor, Bai Yu sentía que no importaba. Después de que Bai Yu entró al agua, descubrió que la situación en Yumai era de hecho un poco diferente a la anterior. Pero eso no significa necesariamente nada. Si no hay una situación grande no debería haber ningún problema, ¿verdad? Bai Yu se acarició la barbilla con la mano, recordando cuidadosamente la situación allí, y siempre sintió que algo era un poco diferente. ¿Hay algún problema nuevo? Este tipo es realmente así, nada tan lejos que difícilmente podemos alcanzarlo. 17. Las personas que estaban a su lado se miraron nerviosamente y asintieron. Ellos también lo pensaron, pero ¿no es esto un poco problemático? Las expresiones de las personas que los rodeaban revelaban claramente cierto nerviosismo. Pensaron durante mucho tiempo y aún no sabían qué hacer. Si siguen haciendo esto, puede que les resulte más problemático. ¿Qué debemos hacer? Bai Yu sintió que frente a la situación aquí, primero debía construir su propio poder, de lo contrario, si continúa viviendo en esta situación, podrían surgir otras situaciones. Entonces, ¿qué debemos hacer para estabilizarnos? ¿Cómo consolidar nuestra propia fuerza? Los elfos detrás de él todavía lo persiguen sin descanso, pero Bai Yu no cree que la situación aquí tenga algún impacto en él. Estas cosas siguen siendo sus propias ideas y puede que no les causen muchos problemas. Y a Emilia parece parecerle que las cosas aquí ya están casi terminadas. Parece que Bai Yu lo pensó bien. Después de que Emilia resuelva la situación aquí, buscará un lugar más adecuado para estabilizar su entorno. Quiere organizar sus propias fuerzas, de modo que, sin importar si se trata de la bruja o de esas otras personas, definitivamente no tendrá sentido atraparlo. Nadie puede influir en lo que Bai Yu ya ha determinado. Pensando así, Bai Yu regresó directamente con los ancianos. Capítulo 47. Elección de un terreno. Cuando Bai Yu regresó a ver a los ancianos que lo rodeaban, ya les había explicado sus pensamientos directamente. Si no recuerdo mal, en tu lugar debería haber un terreno vacío, encuéntralo para mí. Si hay humanos viviendo en ese lugar, sería genial, pero si no hay ninguno, no importa. Los ojos de Bai Yu se posaron en las personas que lo rodeaban y dijo simplemente con un poco de seriedad y calma en su tono. Cuando las personas a su alrededor escucharon lo que dijo Bai Yu, obviamente mostraron cierta sorpresa y conmoción en sus rostros, y parecían no haber reaccionado aún a por qué había ocurrido esta situación. ¿Qué quiere decir esto? Aunque efectivamente hay lugares donde viven humanos aquí, ¿es apropiado si lo deseas? Frente a esta situación, las personas que lo rodean obviamente han mostrado cierta depresión y confusión en sus rostros, y siempre sienten que parecen haber pasado por alto algo. Bai Yu no piensa en la situación actual. Las ideas de los demás son de los demás, no de Bai Yu. La mayor idea de Bai Yu en este momento es construir su propio poder. Si es posible, necesita mucha gente. Si pudiera reclutar soldados, sería mejor. Mientras haya gente será más fácil afrontar otras situaciones. Los ancianos alrededor estaban obviamente un poco nerviosos, e incluso tenían un poco de emoción en sus ojos.
Si es así, tal vez no sea algo malo para ellos. Varios de los ancianos pronto se hundieron e intercambiaron información con los ojos. Este tipo de repente recobró el sentido y se fue de aquí. Si realmente recapacitara y se fuera de aquí y le dieran un lugar, por supuesto que podría hacerlo. Su permanencia aquí tiene un gran impacto en nosotros. La gente alrededor estaba casi llorando de dolor. Si Bai Yu no hubiera estado allí, nunca habría tenido un impacto tan grande en ellos. A Bai Yu le resultó muy difícil irse de allí, ¿cómo podrían negarse? Estaban tan felices que no podían estar más felices. Creo que esa es la verdad, y en este caso, Bai Yu tomará la iniciativa de irse, y no tenemos que preocuparnos por nada más, este asunto. A Bai Yu no le importa lo que piensen las personas que lo rodean. Puede sentir que algunas cosas son completamente diferentes. No importa lo que discutan las personas a su alrededor, es asunto de ellos. Bai Yu está dispuesto a darles tiempo para que lo discutan ellos mismos. La gente que lo rodea está obviamente un poco ansiosa cuando mencionan la situación aquí. Piensan que la situación aquí puede no ser muy difícil. Echemos un vistazo al mapa para ver si hay algún lugar que te guste. Si puedes elegirlo tú mismo, ¿qué te parece? Sí, creemos que realmente no hay ningún problema con este asunto. Nori, los rostros de las personas a su alrededor obviamente revelaron algunas sonrisas y miraron en dirección a Bai Yu. Mientras Bai Yu pueda elegir un lugar y luego mudarse sin problemas, será perfecto para ellos. Tomemos este lugar. ¿Cómo es el entorno que lo rodea? ¿Qué tipo de calidad tiene? Veo que este lugar tiene agua, montañas y otra vegetación variada. Debería ser más seguro. Bai Yu preguntó a la gente que lo rodeaba. Capítulo 48 Manejo de los procedimientos de entrega. La gente a nuestro alrededor siempre sentía que algo era un poco diferente. Este lugar es realmente bastante bueno. Sí, en algunos aspectos este lugar todavía está bien, pero tienes que ver la situación específica tú mismo. La gente alrededor sonrió, miró en dirección a Bai Yu y dijo suavemente. Aunque Bai Yu sintió que algo andaba un poco mal, después de escuchar lo que decían las personas a su alrededor, temió que no hubiera grandes problemas. Entonces hagámoslo. ¿No deberías darme algún apoyo o algo así? No te preocupes, antes había una aldea en ese lugar y parece que siempre le ha faltado un líder. De vez en cuando, nos buscarán con la esperanza de que podamos brindarles alguna ayuda. Si vas, puedes convertirte en el líder directamente, así tal vez puedas evitar algunas cosas. Los ancianos que estaban alrededor se miraron entre sí y parpadearon apresuradamente. Tianfen le dijo a Bai Yu con seriedad. Por lo que dijeron, parecía que no había ningún problema y parecía estar bastante bien. La mirada de Bai Yu se posó en las personas que lo rodeaban. ¿Podría ser que estuvieran tan dispuestos a ayudar a los demás? Los ojos de Bai Yu se posaron en las personas que lo rodeaban, como si les estuviera prestando atención. Aunque la gente a su alrededor sentía que algo era un poco diferente, no era necesariamente así. De verdad, no te preocupes. 11. Enviaremos a algunas personas para que te acompañen directamente. No debería haber grandes problemas allí. Bai Yu asintió después de escuchar lo que dijeron estas personas, pensando que la situación aquí podría ser bastante buena. Cuando Bai Yu trajo a estas personas prestadas por los elfos al lugar donde vivía, descubrió que parecía haber algo mal en ese lugar. Hablemos primero de la distancia. No está cerca en absoluto y sigue estando lejos. Además de la distancia, en este lugar parece haber algo malo en todas partes. ¿Estás seguro que está aquí? ¿De verdad estás satisfecho? Este lugar tiene todo tipo de flores, plantas y árboles, y también hay muchos elfos y animales. Los elfos que los seguían todavía tenían sonrisas en sus rostros y rápidamente dijeron con seriedad. Aunque había oído lo que decían estas personas, Bai Yu siempre sintió que había una sensación de extrañeza allí. ¿Estas personas realmente le brindarían tantos beneficios? ¿No habría otras situaciones en comparación? Al menos en el corazón de Bai Yu, siempre sintió que algo era un poco diferente, pero Bai Yu no tenía forma de explicar la situación específica. Entonces, ¿hay algo más que debamos hacer? Ya casi debería estar hecho. Las decoraciones de este lugar son muy parecidas a esta zona. Las expresiones de las personas alrededor parecían estar un poco nerviosas, y miraron cuidadosamente en dirección a Bai Yu y dijeron tentativamente.
Bai Yu echó un vistazo general y, a partir de algunos aspectos de la situación, no encontró nada inseguro. Está bien, creo que este lugar está bien, eso es todo. Déjenme algunas personas para que se encarguen de la entrega y el resto de la situación debería estar bien. La gente alrededor originalmente planeó huir directamente, pero después de escuchar lo que dijo Bai Yu, en realidad parecieron sentirse un poco nerviosos. Capítulo 49. El castillo cubierto de vides. La gente de alrededor parecía tener miedo de que Bai Yu los dejara atrás. Completaron rápidamente la entrega y pusieron todos los procedimientos normales en manos de Bai Yu. Bai Yu todavía tenía la sensación de que algo no iba bien. ¿Realmente no había nada malo en este asunto? Fueron muy amables y le brindaron toda la ayuda posible. ¿Será que no habría nada más en estas cosas? Los ojos de Bai Yu se posaron en las personas que lo rodeaban y su expresión parecía ser un poco seria y vacilante. Cuando estas evidencias estuvieron completamente en sus manos, Bai Yu sintió que podría haber algo diferente. Inclinó la cabeza y miró en dirección a aquellas personas que estaban no muy lejos, pero había algunas cosas que no había explicado a tiempo. El señor Bai Yu básicamente se ha ocupado de los asuntos aquí. Si no hay nada más, nos iremos primero. Sí, el señor Bai Yu básicamente se ha ocupado de los asuntos que debían resolverse. Los procedimientos están listos. Su gente está esperando afuera. Los rostros de las personas que lo rodeaban pronto mostraron una sonrisa. Simplemente saludaron a Bai Yu y estaban a punto de irse. Antes de que Bai Yu pudiera decir algo mientras sostenía los documentos de entrega en su mano, las personas a su alrededor ya habían huido en una dirección distante tan rápido como una ráfaga de viento. Incluso si esas personas no dijeron nada, Bai Yu sintió que debía haber otros trucos en este asunto, de lo contrario, ¿por qué estas personas huirían? ¿Los engañaron? Pero este lugar se ve bastante bien, con montañas y agua, y si plantas varios cultivos, debería ser rápido, pero no sé cómo es la ciudad. Bai Yu negó con la cabeza lentamente y caminó directamente en la dirección del recuerdo que habían mencionado antes, hacia el castillo. Después de todo, este lugar es similar al mundo occidental, con elfos, dragones, algunos vampiros y otras cosas diversas. Bai Yu miró hacia arriba en dirección a lo que tenía delante, y cuando vio el castillo no muy lejos, no supo qué era su rostro. En opinión de Bai Yu, incluso si esta ciudad hubiera sido abandonada y hubiera sucedido algo, al menos es imposible que esté deshabitada. Por favor, dame flores. Este lugar frente a mí ya está enredado con enredaderas, ¿dónde está exactamente? El rostro de Bai Yu estaba obviamente un poco rígido y su mano derecha estaba apretada en un puño, pero no hizo nada precipitadamente. Miró a su alrededor y parecía que no había nadie. Su objetivo era construir una fuerza propia desde este lugar, para que si algo realmente sucediera en el futuro, aún pudiera luchar contra las brujas y similares. ¿Qué arzobispo brujo, qué tribu de elfos, aunque no necesariamente se vuelvan enemigos, al menos una vez que algo sucede, aún pueden encontrar una manera de resolverlo? Pero este castillo desnudo está lleno de edificios. No parece que habrá nadie. Bai Yu respiró profundamente y recordó cuidadosamente la situación. Al ver lo que había sucedido, estaba casi muerto de ira. Aunque no sabía si Emilia ya había regresado, su primer pensamiento fue sacar el disco y hacer contacto. ¿Cuántos castillos tenéis aquí? Capítulo 50 del castillo de Jin. De hecho, al enfrentar algunas de las situaciones aquí, Bai Yu podía sentir que su rostro probablemente era muy feo. Cuando Emilia recibió la noticia de Bai Yu, obviamente se sorprendió, como si no hubiera descubierto lo que estaba pasando. Ah, ¿te refieres a ese castillo? Ese castillo es muy miserable. Escuché que el rey anterior y los señores y nobles del área 4, 5, 7 han huido, dejando solo una ruina y algunos esclavos viejos, débiles, enfermos y discapacitados. Puede que no haya nada más, y ahora es básicamente un barrio marginal. El tono de Emilia todavía era un poco franco y directo. El rostro de Bai Yu se congeló levemente y supo que este asunto no era nada bueno para ellos, pero ¿por qué se volvió así ahora? ¿Por qué de repente pensaste en preguntar sobre este asunto? Se dice que querían encontrar un líder antes, para que al menos pudieran conservar el nombre de su área. De lo contrario, puede que no pase mucho tiempo antes de que ese lugar se convierta en ruinas una vez atacado, y no quede nada. Emilia suspiró lentamente, todavía sosteniendo el cetro que vio antes, y parece que está viviendo una vida relativamente buena.
Veo que tu cara se ve un poco fea, ¿qué pasa? Si es posible, te aconsejo que reduzcas el contacto con la gente de esa zona. Después de escuchar lo que dijo Emilia, Bai Yu no sabía qué tipo de expresión debía mostrar, fue engañado. Dije antes que quería construir una fuerza propia. Y pedí a tus mayores un pedazo de tierra. Bai Yu no sabía cómo decir el resto de las palabras, solo miró en dirección a Emilia sin expresión alguna. Si ese era el caso, Emilia pareció entenderlo de repente. La tierra que no quieres es la tierra que acabo de mencionar. Ese lugar es bastante miserable. Emilia miró impotente en dirección a Bai Yu, sin saber qué decir a continuación. De todos modos, si era posible, Emilia no quería que Bai Yu eligiera ese lugar para llorar. Los elfos han completado con éxito los procedimientos de entrega para mí. ¿Viste el castillo cubierto de enredaderas detrás de mí? El rostro de Bai Yu estaba frío. Emilia tiró de las comisuras de sus labios torpemente. Ella no esperaba que Bai Yu tuviera tanta mala suerte. ¿Cómo pudo elegir semejante lugar? ¿Qué estrecho de miras era? Emilia no sabía cómo decirlo, ni siquiera cómo consolarlo. De todos modos, la situación aquí era muy diferente de lo que imaginaban. Realmente no es fácil para ti. ¿No es el lugar que elegiste? Este lugar está absolutamente fuera de tu alcance. 2:8. La expresión de Emilia parecía un poco fría, y ella simplemente se giró y miró en su dirección sin comprender. El castillo original era magnífico, pero ahora parece estar lleno de una atmósfera oscura y lúgubre. Se estima que normalmente nadie vendrá aquí, por lo que incluso si así fuera, es posible que no llame la atención de otras personas. ¿Necesitas ayuda? Capítulo 51. Muy tímido. ¿Es realmente tan fácil responder a la pregunta de si pedir ayuda o no como imaginaban? La expresión de Bai Yu parecía un poco lenta, y todavía estaba marcando la situación aquí. Si necesitas ayuda haré lo mejor que pueda. ¿Cómo es? A primera vista, la expresión de Bai parecía un poco avergonzada. Pero como había escuchado las palabras de Emilia y dijo que ella lo ayudaría, no era imposible. Tal vez si algunas personas vinieran a tomar decisiones y resolver el problema, la situación aquí sería mejor, al menos no sería tan problemática como lo es ahora. Eso sería lo mejor. Voy a dar una vuelta y ver si hay alguien en este lugar. Si no hay nadie, puede ser más problemático. Bai Yu suspiró lentamente, dejó esta frase y caminó hacia los alrededores. La situación aquí es exactamente como Bai Yu pensó antes. Básicamente no hay nadie en todo el lugar y es particularmente miserable. Cuanto más sucede esto, más siente Bai Yu que parece haber algo mal en la situación aquí. ¿Cómo pudo llegar a ser así? Originalmente la gente de este lugar vivía bastante bien y podían reducir muchos problemas y situaciones. No tiene por qué haber gente en este lugar. La mayoría de ellos pueden ser orcos que no pueden sobrevivir en otros lugares. No debería haber elfos. Después de todo, ya sabes que la mayoría de los elfos son animales sociales. Vivimos juntos. De repente, Bai Yu se detuvo al escuchar lo que dijo Emilia. Si esto es cierto, ¿qué deberían hacer? Frente a la situación actual, Bai Yu Jiezi estaba casi enojado hasta la muerte, pero parecía que no había manera. Ustedes son muy buenos para hablar. Si no fuera por ellos, nunca elegiría un lugar como este. Pero creo que este lugar es bastante bueno, con hermosas montañas y ríos. Simplemente no sé cómo es esta zona. Bai Yu suspiró lentamente, observando la mirada sin palabras de Emilia, y pronto colgó la comunicación del disco. Según lo que dijeron esas personas, este lugar debería ser el lugar donde viven todos los residentes, pero parece que ni siquiera hay una casa normal. ¿Por qué es así? Bai Yu respiró profundamente, ajustó su estado de ánimo y miró seriamente las cosas allí. De todos modos, a juzgar por la situación actual, este lugar realmente no es muy bueno. ¿No vive nadie en tu casa? Si hay gente viviendo aquí, puedes venir y reportarme la situación. Por supuesto, si no quieres denunciar la situación, no hay problema. Solo quiero echar un vistazo a este lugar. Los fríos ojos de Bai Yu cayeron sobre las personas que lo rodeaban y dijo simplemente. Tal vez porque de repente escucharon lo que dijo Bai Yu, la gente alrededor sintió un poco de curiosidad. Uno tras otro, salieron corriendo de sus escondites. Algunos simplemente abrieron una puerta y miraron a Bai Yu en secreto. ¿Por qué apareció de repente aquí? ¿Es lo que dijeron los elfos?
¿Es él la persona que será responsable de nuestro lugar en el futuro? Aquellas personas parecían muy tímidas y no podían juzgar plenamente lo que estaba sucediendo aquí. Salid y vedme. Capítulo 52. Solo y desamparado. Antes de que ocurriera este incidente, Bai Yu no pensaba que estas personas fueran nada especial, e incluso si eran tímidos, debería ser excusable. Si fueran obligados por otros, lo normal sería ser tímidos, pero si tenían miedo de que viniera alguien, sería un poco inapropiado. Creo que deberías haberme visto. Si tienes algo que decir, dímelo directamente. Vengo de los elfos y tengo los procedimientos que me han sido entregados. Si no hay una gran situación, puedes entender que soy tu señor actual. Después de escuchar lo que dijo Bai Yu, los que todavía estaban escondidos ya no se escondieron y todos caminaron en dirección a Bai Yu. Pero se podía sentir que todavía tenían un profundo temor en sus corazones. Cuando vieron a Bai Yu, ni siquiera se atrevieron a mirarlo directamente a los ojos. Bai Yu simplemente contó el número de personas, menos de 100, y más de 20 de ellos eran orcos. Estos orcos parecían ser muy tímidos, la mayoría de ellos eran gatos y conejos. Todos ellos eran relativamente pequeños en capacidad y no muy fuertes. Bai Yu simplemente miró en su dirección en silencio y sintió que la situación aquí también era normal. Disculpe, tenemos que irnos de aquí. Si nos vamos de aquí, me temo que muchas cosas no podrán hacerse bien. Las expresiones de las personas a su alrededor parecían un poco nerviosas. Se miraron con atención y dijeron con cautela. La persona que habló fueron los orcos. Después de todo, en muchas situaciones, los humanos y los orcos no pueden vivir bien juntos, y este lugar parece haberse convertido en un accidente. Aquí no hay mucha gente. Puedes vivir como quieras. Basta con echar un vistazo a la situación aquí. No tienes por qué preocuparte tanto. Los elfos siguen siendo amigables con nosotros. Bai Yu miró a su alrededor. Parece que no tienen una buena manera de llenar sus estómagos. Necesito comunicarme con los elfos nuevamente. Por el momento, puedes seguir con tus hábitos de vida anteriores. Los ojos de Bai Yu se posaron en las personas que lo rodeaban y habló suavemente con un poco de calma en su tono. Pero, de hecho, el corazón de Bai Yu ya estaba lleno de complejidad, y nunca había esperado que fuera así. Si hubiera sabido que la situación aquí sería así, se habría arrepentido de la idea de venir aquí. Estaba tan deprimido que decidió venir aquí. La gente alrededor estaba preocupada de que Bai Yu nunca regresara después de que se fuera, y dijeron con cierta preocupación. Nosotros, todavía somos bastante obedientes, mientras puedas quedarte aquí, definitivamente haremos lo mejor que podamos. Sí, de hecho salvamos algunos alimentos y algunos árboles frutales. La gente alrededor, Maki Anao, miró atentamente en dirección a Bai Yu y dijo con ansiedad. ¿Me mantienes porque te preocupa que ocurran algunas situaciones y que otras las destruyan? La gente que lo sabía no dijo nada, pero Bai Yu sintió que debería ser un problema. De lo contrario, no sería así ahora. Los trámites ya están hechos y no pienso no venir. Solo necesito entender algunas de las situaciones aquí. Capítulo 53 de un ataque sorpresa. La figura de Bai Yu ha desaparecido por completo frente a ellos y todavía están especulando sobre algunas situaciones relacionadas. No pueden juzgar muy bien algunas cosas que sucedieron aquí. Después de esperar mucho tiempo, finalmente vieron a esta persona. Y parece que esta persona no está muy satisfecha con la situación aquí, pero eso también es normal. Otras personas deberían estar más insatisfechas. Con los acontecimientos actuales, la gente de alrededor siempre se ha sentido un poco nerviosa, pero no saben qué deben hacer. ¿Podemos resolver bien la situación aquí y ser abandonados por otros? No lo sé, quizá nos abandonen, pero nadie puede juzgar la situación específica. Las voces de la gente alrededor eran muy bajas. De hecho, estaban muy preocupados por las diversas cosas que estaban sucediendo aquí. Pero aún así, parecía que no tenían ninguna posibilidad. De hecho, Bai Yu había adivinado algunas situaciones relacionadas hace mucho tiempo, y por lo que dijeron estas personas. Bai Yu regresó directamente a los elfos, con la intención de ajustar cuentas con estas personas. Desháganse de mí así, aunque tomé la iniciativa de proponerlo, no esperaba que estas personas fueran tan engañosas. Los ancianos de los elfos se habían reunido en ese momento.
Estaban muy contentos de saber que Bai Yu había ingresado al feudo y había completado los procedimientos de transferencia pertinentes. No fue una lástima en absoluto. ¿Cómo es? ¿Se fue? ¿Dijo que no notó nada extraño? Cuando los ancianos vieron a la persona que envió a Bai Yu, obviamente estaban emocionados y dijeron con ansiedad. Al ver que los ancianos a su alrededor estaban tan felices, la gente a su alrededor parecía estar un poco nerviosa en sus aplicaciones, y finalmente dijo, desde la superficie, no debería haber ningún problema. Bai Yu no se dio cuenta de que la situación aquí estaba mal, y parecía estar bastante feliz. Ciae, estábamos preocupados de que si nos quedábamos en ese lugar por mucho tiempo, Bai Yu se daría cuenta de algo, así que huimos temprano. Las expresiones de las personas a su alrededor parecían un poco nerviosas. Miraron atentamente en dirección a los ancianos y dijeron en voz baja. De todos modos, no importa cuál sea la situación actual, la gente alrededor ya ha respirado aliviada. No importa. Está bien siempre y cuando la gente se vaya. Aunque vuelvan en ese momento, no tendremos miedo. No hay forma de solucionar la situación aquí. La gente alrededor simplemente se burló, pensando que no habría ningún problema aquí. Sin embargo, no mucho después de que se sintieran aliviados, Bai Yu ya los había alcanzado. La expresión de Bai Yu parecía un poco fría y sus ojos cayeron no muy lejos. No me conoces. Llama a tus mayores rápidamente. Tengo algo que decirles. No estoy de muy buen humor ahora, y no tengo muchas ganas de perder el tiempo contigo aquí sacando a la gente. Los ojos fríos de Bai Yu cayeron sobre las personas que lo rodeaban, y Yu jefe y todavía tenía algo de producción, 010, 00, 85, 28, CIU 154, 37, 10, 41. En cuanto a la gente que lo rodea. Cuando vieron a Bai Yu, obviamente mostraron cierta preocupación en sus rostros. No esperaban que Bai Yu apareciera aquí. Capítulo 54. El anciano quiere escapar. De todos modos, para la gente alrededor, la repentina aparición de Bai Yu aquí debe ser una coincidencia. No es de extrañar, pero es casi lo mismo. De lo contrario, ¿cómo podría Bai Yu volver aquí en circunstancias normales? ¿Por qué apareció aquí? Las expresiones de las personas a su alrededor parecían un poco nerviosas. Miraron en dirección a Bai Yu sin comprender y no pensaron en cómo debían decirlo. Desde todos los aspectos, parece que la situación de Wen es un poco errónea. ¿Por qué estás aquí? ¿No tienes algo más? Bueno, eso. La gente a su alrededor miró a Bai Yu con un poco de vergüenza y había muchas cosas que no sabían cómo decir. De hecho, Bai Yu ya había adivinado algunas de las situaciones recientes. Sus pensamientos eran suyos, no de Bai Yu. Llama a tus mayores. Tengo algunas cosas muy importantes que discutir con tus mayores en persona. El rostro de Bai Yu se veía particularmente frío. Después de escuchar lo que dijo Bai Yu, la gente a su alrededor, por supuesto, estaba muy asustada. Sin siquiera pensarlo, automáticamente retrocedieron unos pasos. Esta situación definitivamente no podía ser algo bueno. Entonces, ¿qué deberían hacer ante la situación actual? Parecía que no importaba cuál fuera la situación, era un poco difícil. Las expresiones de las personas a su alrededor parecían un poco avergonzadas. De repente, escucharon las palabras de Bai Yu y sonrieron de mala gana. Ante las cosas que pasan aquí, no han sabido cómo responderles. ¿Está aquí el anciano? Por supuesto que su mayor está aquí, pero si Bai Yu viene, es posible que su mayor no esté aquí. Hablar. Al ver el silencio de la gente a su alrededor, Bai Yu preguntó uno tras otro. Hablar. La gente de alrededor nunca pensó que la situación aquí se volvería así. Sus ojos seguían cambiando. Kanzen no quería enfrentarlo sin importar lo que pensaran en sus corazones. Coincidencia. Debe ser una coincidencia. Ve y llama a Emilia primero. Espero que Lady Emilia pueda resolver el problema aquí. De hecho, Bai Yu había adivinado algunas de las situaciones relevantes hace mucho tiempo, y no importa lo que piensen estas personas, no es particularmente importante para Bai Yu. Emilia y los ancianos recibieron la noticia al mismo tiempo. Emilia estaba muy feliz de saber que Bai Yu había venido. Sin embargo, cuando pensó en la isla, Emilia no sabía qué decir. Simplemente sintió que Bai Yu parecía tener mala suerte. 0.
En cuanto a los otros ancianos, solo querían hacerse los cobardes y esperaban que la situación aquí no tuviera nada que ver con ellos. Creo que sufriremos mucho si se descubre la situación aquí. ¿Por qué no nos vamos antes de que otros se enteren? Sí, de hecho tengo esa idea. De lo contrario, vámonos primero. De todos modos, Emilia está aquí ahora. Uno de los ancianos ya se había acordado de decir algo incoherente. Realmente no quería que la situación fuera así. La situación aquí es bastante difícil para ellos y no tienen ninguna buena manera de resolverla. De repente Bai Yu se rió un par de veces. De 55 ton proporciona algo de apoyo. A Bai Yu no le importaba mucho la situación aquí, y en cuanto a las ideas de esas otras personas, por supuesto que son suyas. Desde algunos aspectos, las cosas aquí deberían ser similares y no habrá grandes problemas. Al ver la mirada vacilante de las personas que lo rodeaban, Bai Yu puede estar seguro de que estos ancianos deben estar aquí, y no muy lejos. 940 al menos no deben haber tenido tiempo de escapar, de lo contrario sería imposible que las personas a su alrededor dudaran. Te aconsejo que transmitas este mensaje lo antes posible, de lo contrario, si se entrega tarde, los ancianos pueden estar más ansiosos. Simplemente diga que necesito venir aquí a llevarme algo, y la mano de obra me la pueden prestar, y no hay nada más. Los ojos de Bai Yu se posaron en las personas que lo rodeaban, y su tono parecía ser un poco serio, y dijo suavemente. Cuando la gente a su alrededor oía esto, no sabían cómo decirlo y siempre sentían que todo era muy difícil. Las expresiones que intercambiaron en privado todavía estaban pensando en cómo debería ser la situación aquí. Aquellos ancianos se estaban preparando para partir, pero no habían tenido tiempo de escapar. Cuando estaban a mitad de camino, vieron a Emilia esperando en la puerta. La boca de Emilia se curvó ligeramente, y simplemente saludó a las personas que la rodeaban y luego dijo. ¡Qué casualidad, tanto tiempo sin verte, ven conmigo! Bai Yu ha venido, escuché que su objetivo eres tú, has engañado bastante a Bai Yu. Amelia de repente sonrió, miró en dirección a la gente que la rodeaba y dijo simplemente. Originalmente, los maestros alrededor de Zan querían escapar, pero al ver la fuerte actitud de Emilia, junto con las personas que la rodeaban, probablemente no tuvieron oportunidad de escapar. La gente alrededor estaba casi llorando, pero frente a la situación, parecía que realmente no había manera. Ellos simplemente apretaron el acelerador y siguieron a Emilia obedientemente, caminando en dirección no muy lejana. Bai Yu había estado esperando mucho tiempo en ese puesto. ¿Pensó que la situación allí no valía la pena en absoluto? Bai Yu siempre pensó que estos problemas recientes todavía eran fáciles de resolver. Incluso si hubiera algunos problemas en el medio, no necesariamente serían un gran problema. Pensé que nunca vendrían. Todo es gracias a ti. Si no fuera por ti, estos chicos no serían tan obedientes. Cuando Bai Yu vio venir a Emilia y a los ancianos, se levantó a un lado y corrió sin prestar atención a los elfos detrás de él que seguían persuadiéndolo. Cuando la gente de alrededor vio a Bai Yu acercarse, casi temblaron de miedo. No querían enfrentarse a Bai Yu directamente. Fue porque eran culpables. Dame un poco de respeto y no les hagas nada por el momento. Aún hay muchos elfos vigilando por aquí. 7. ¿Puedes decirnos qué necesitas? Haremos todo lo posible para ayudarte. Pero si hay beneficios en ese momento, esperamos que puedas proporcionarnos algunos. La mirada de Bai Yu se fijó en Ai Jingliya y los pequeños que lo rodeaban. Por supuesto, este asunto no sería un gran problema para ellos. Está bien. Esta novela fue traída y traducida por Maestro Crack. Recuerda, si quieres oír más audionovelas adelantadas, pásate por mi Patreon. Que allí publico más contenido que no publico en YouTube. Capítulo 56. Una lista. En opinión de Bai Yu, si realmente aceptaba algún apoyo de los elfos, estaría bien compartir algunas de las ganancias con ellos, y miró a la gente de su territorio. En cierto modo, no son completamente ignorantes ni carecen de capacidad y, aún así, son bastante buenos. Está bien, ¿puedes ver qué puedes darme primero? ¿Semillas de plantas o algo más? Elige algunas que sean necesarias, de lo contrario no me culpes por ser grosero contigo. Los ojos de Bai Yu se posaron en las personas que lo rodeaban y su tono parecía ser un poco serio. De repente, al escuchar lo que dijo Bai Yu, la gente que lo rodeaba todavía se sintió un poco nerviosa. Seguían escondiéndose detrás de Emilia y no querían aparecer en absoluto.
De todos modos, la situación aquí ya ha tenido un cierto impacto en ellos, y de todos modos es un poco diferente. Bai Yu simplemente miró en su dirección con franqueza y sintió que la situación allí no debería ser un gran problema. En realidad, pensé que la situación aquí era casi la misma. También fui a ver la ubicación del territorio a propósito. En algunos aspectos, es bastante bueno, pero debido a que... La mirada de Bai Yu se fijó en estas personas. Pensó que, aunque no dijera las siguientes palabras, no lo entenderían las personas que lo rodeaban. La gente a mi alrededor bajó la cabeza en secreto. No me atreví a mirar a Bai Yu en absoluto. Por supuesto, sabían lo que Bai Yu no dijo. Incluso se sintieron un poco asustados. Amelia parecía un poco confundida. Se dio la vuelta y miró en dirección a las personas que la rodeaban, queriendo saber qué sabían esas personas. Ese lugar es realmente muy pobre. De hecho, nosotros también pensamos que es un lugar muy pobre. Bai eligió el lugar él mismo. Sí, no tiene nada que ver con nosotros. No dijimos que el lugar lo había elegido Bai Yu. Estaba muy feliz. Los ancianos que estaban alrededor querían arrojar la olla directamente sobre Bai Yu. Al principio se sintieron un poco nerviosos, pero pronto lo dijeron. El rostro de Bai Yu se volvió completamente frío y sus ojos se posaron en estas personas. La gente alrededor se sorprendió, especialmente la mirada fría y sarcástica de Bai Yu. No se atrevieron a decir nada. La gente alrededor pronto se calmó, le hicieron un gesto a Ai Miyagi, no se atrevieron a hablar y lo persiguieron. Esperaban poder salir de allí lo antes posible, quizás para poder decir adiós a algunos otros problemas. Señora Emilia, todos la escuchamos, diga lo que diga, nunca tendremos otras ideas. Sí, te escuchamos, digas lo que digas, nunca tendremos otras ideas. La gente que estaba alrededor asintió rápidamente. Antes estaban un poco asustados y ahora lo están aún más. Bai Yu simplemente abrazó sus hombros y esperó al otro lado. Cuando la gente alrededor casi había huido, parecía que solo Emilia y Bai Yu quedaron en este lugar. ¿Qué te parece esto? ¿Vienes conmigo a ver? Te hago una lista, dime qué necesitas. Siempre que esté disponible y haya mucho stock, te lo podemos regalar. Dijo Emilia en voz baja, luciendo un poco seria. Capítulo 57 del período de Use. Bai Yu pensó que sería una buena idea hacer una lista, pero ¿qué más podemos hacer además de este asunto? ¿Algo más? Puedes seguir hablando. Sin duda no basta con tener semillas. No hay suficiente gente. ¿Cuánta tierra pueden abrirme con tan solo 100 personas? Bai Yu respiró profundamente. Se sintió muy enojado cuando mencionó este asunto. La gente que lo rodeaba, especialmente los elfos que lo rodeaban, no sabían qué decir. No conocían muy bien la situación del lugar, pero si necesitaban ayuda, también podían participar. Normalmente no tenemos nada que hacer. Sí, podemos ayudar también. Las expresiones de las personas a su alrededor parecían un poco extrañas y serias. Caminaron hacia Bai Yu y Emilia con orgullo. Emilia pensó que sería bueno si pudieran unirse. También sabes que efectivamente hay algunos problemas con la producción de elfos en nuestra zona. ¿Cuánta gente necesitas? Si es posible seleccionaré algunos de ellos. Emilia miró a los elfos a lo lejos y luego le dijo a Bai Yu muy seriamente. Si se logra aprobar este asunto, entonces habrán llegado a un consenso y creen que la situación aquí no debería ser un gran problema. Bai Yu pensó cuidadosamente, el castillo donde vive ahora debe ser renovado. Si no está terminado, necesitará vivir aquí temporalmente. En ese lugar parece que no hay dónde quedarse. Es imposible que viva en un castillo lleno de viñas, ¿verdad? Esto es absolutamente imposible. Bai Yu respiró profundamente. Durante este periodo, cuando sintió que muchas personas le prestaban atención, Bai volvió a mirar en esa dirección. Parece que hay algunos ancianos. Bai Yu se burló, estos malditos ancianos. Si no fuera por ellos, ¿cómo podría elegir un lugar así? Lo lamento. Bai Yu respiró profundamente, esperando calmarse lo más posible. Incluso si no se logra el equilibrio, no hay beneficio en enfrentarse a ellos ahora. Todavía necesitan prestar a su gente para resolver más problemas temporalmente. Está bastante bien. De lo contrario, según la situación aquí, incluso si luchamos con ellos, sufriremos. En realidad, puedes dejar que salgan todos tus mayores. No hay necesidad de ser tan agresivo.
No me interesa lo que hacen y no quiero decir mucho. Ese lugar es en realidad mi propia elección, es lo que quiero y estoy muy satisfecho con él. Pero necesito que me prestes algunas personas para resolver algunas situaciones de supervivencia necesarias aquí. 11. La actitud de Baiyu parece ser bastante firme. Por supuesto, la gente que lo rodea ha comprendido la situación. Rayleigh, de hecho, puedo tomar la decisión de aceptar estas situaciones. ¿Estás seguro de que necesitas el consentimiento de estos ancianos? Ya sabes, a veces los mayores se retractan de sus palabras. Emilia no entendía muy bien por qué Baiyu insistía. ¿No podía conseguir un acuerdo por escrito? Por supuesto, Baiyu pensaba eso. Rápidamente tomó un bolígrafo y escribió un documento en el papel, lo que aproximadamente significaba que la tierra le había sido entregada de forma gratuita y que podía usarla por un período de tiempo ilimitado. Capítulo 58. Regreso a la ruta original. Después de ver esto, las expresiones de las personas a su alrededor eran completamente avergonzadas. No esperaban que Baiyu quisiera tanto. Quería probar el terreno gratis, pero era por tiempo indefinido. ¿Está loco? La gente que estaba alrededor se miraba entre sí. La mayoría parecían descontentos. Pensaban que esta situación era imposible. ¿Habrá otros problemas? Si algo ocurriera realmente, no sería tan fácil de resolver como lo es ahora. Creo que los ancianos pueden no estar de acuerdo. Sí, de hecho, nosotros también lo pensamos. ¿Cómo pudieron los ancianos aceptar esto tan fácilmente? En cierto modo, esto es completamente imposible, a menos que esos ancianos estén locos al mismo tiempo. 523. 11. Los elfos que estaban alrededor miraron secretamente en dirección a Baiyu. De hecho, creían que incluso si esos ancianos estuvieran locos, no estarían de acuerdo con esto. Esta es una pregunta muy importante para ellos. Si Baiyu se ofrece de forma gratuita y el período de uso es ilimitado, ¿por qué gastaron tanto esfuerzo? Pero es obvio desde todos los aspectos que Baiyu no es una persona que sufrirá pérdidas. Su mirada se posó en Emilia no muy lejos, y parece que tiene la intención de discutir este asunto con Emilia. Ciap. Por supuesto, estos ancianos que se esconden en la oscuridad se sienten un poco ansiosos. No quieren que Emilia esté de acuerdo, pero no se atreven a presentarse directamente. Después de todo, Baiyu parece tener muchas opiniones sobre ellos. En realidad, creo que este asunto no es tan grave. Mientras firmemos un acuerdo de cooperación, no habrá otros problemas mayores. Lilia sintió una espina en la espalda. Si no fuera porque los ancianos tomaron tal decisión en privado, probablemente no obligarían a Baiyu a entrar en ese estado. Las comisuras de la boca de Emilia se curvaron ligeramente, y pronto mostró una sonrisa, y luego continuó. De lo contrario, discutámoslo directamente y veamos qué debemos hacer con la situación. No creo que sea muy problemático. Está bien, entonces entremos a la casa y firmemos el acuerdo. Yo también creo que no hay ningún problema con la situación aquí. Firme esto primero. Baiyu asintió con satisfacción y le entregó el papel que tenía en la mano a Emilia. Los elfos que estaban escondidos en la oscuridad y prestando atención a la situación aquí no pudieron soportarlo más y rápidamente saltaron en esta dirección. Incluso utilizaron diversos medios propios, como fuego y pequeñas bolas de agua, todo ello dirigido al documento. Ailikian ya no esperaba que la reacción de los elfos que lo rodeaban fuera tan grande. La situación aquí no tiene nada que ver con ellos, y estas situaciones no son muy importantes. Si Baiyu se ofende, habrá más problemas en el medio. Emilia se cubrió la frente con las manos sin poder hacer nada, sintiendo siempre que las personas que la rodeaban realmente lo eran. Ya estoy aquí, ¿cómo no voy a estar bien preparado? ¿Crees que puedo lograrlo? Esta palabra Shun. Las comisuras de la boca de Baiyu se levantaron ligeramente y sus ojos se posaron en las personas que lo rodeaban. Pensaban que la palabra podría desaparecer pronto, pero lo cierto fue todo lo contrario. Pasó un destello de luz y la bola de agua y el fuego volvieron a su camino original. Capítulo 59. Cree más en mí. El que lanzó la bola de agua fue salpicado con agua, y el que estaba en llamas tenía chispas en su cuerpo. La gente alrededor estaba gritando y nadie esperaba que Baiyu realmente lo derrotara. Aunque sabían que la fuerza de Baiyu podría ser más fuerte de lo que pensaban, todavía estaban un poco nerviosos ante esta situación. Baiyu no estaba demasiado preocupado por la situación.
Incluso si las cosas se hubieran vuelto así, él simplemente miró en su dirección con indiferencia. Para ser honesto, Bai Yu sintió que estas personas tendrían el final actual, completamente. Bai Yu se burló y sus ojos se posaron en las personas que estaban no muy lejos. Desde el principio hasta ahora, Bai Yu no pensó en lo que sucedería con este asunto. Ya que la situación aquí se ha vuelto así, no debería haber otras cosas. Bai Yu se tocó la barbilla con la mano, como si todavía estuviera especulando sobre otras situaciones. En cuanto a los elfos que los rodeaban, después de darse cuenta de que no era fácil tratar con Bai Yu, rápidamente retrocedieron unos pasos. Pronto se distanciaron de Bai Yu, e incluso no quisieron quedarse allí otra vez. De hecho, para Bai Yu, no importa cuál sea la situación aquí, Bai Yu piensa que la situación aquí no es importante. Pero es evidente que existe una cierta brecha entre sus ideas y las de los demás. Firma lo que tengas que firmar, no te preocupes, no voy a buscarte, no hay necesidad de molestarte. Aunque en algunos aspectos creo que estas personas son un poco estúpidas, eso no significa necesariamente nada. Bai Yu simplemente miró a las personas a su lado y no tenía la intención de perder el tiempo en este lugar, por lo que caminó directamente en dirección al interior. De hecho, las personas a su alrededor también sintieron que la situación aquí era un poco diferente de lo que imaginaban, y aún querían continuar siguiéndolo, pero recibieron la mirada de advertencia de Amy Yueya. Y tuve que regresar otra vez. ¿Estamos siendo desagradables? Tal vez no es solo que nos desagraden, sino que realmente piensan que nuestra fuerza no es tan buena, de lo contrario no sería así. Por favor dame flores. Las expresiones de las personas que los rodeaban parecían revelar cierta impotencia y complejidad. Se miraban con atención, pero no había nada que pudieran hacer. Después de entrar a la casa, Amy Qian ya se sintió aliviada. Al menos podía asegurarse de que solo estuvieran él y Bai Yu en este Xianzi, y los demás no deberían hacer nada. Dame la cosa ahora mismo, la puedo firmar, me parece bastante buena tu propuesta. Amy se sentó al otro lado y saludó en dirección a Bai Yu, también había reconocimiento y calma en su tono. Lea las novelas de Jing Xuan, simplemente vaya a Feilu Novel Network. Bai Yu no pensó que esto fuera algo bueno, y al enfrentar algunas de las situaciones que estos ancianos habían enfrentado antes, siempre sintió que podría haber algunas trampas en este asunto. ¿De verdad crees que no habrá ningún problema aquí? No creo que los ancianos piensen lo mismo. Bai Yu suspiró débilmente y sus ojos se posaron en el hombre que tenía delante. Al menos por ahora, tengo la última palabra sobre la situación aquí, ¿verdad? Deberías confiar más en mí. Capítulo 60. Dede insiste en alejarse. No hables de creer o no creer. Frente a esta situación, Bai Yu siempre siente que algo anda mal. Pero Aiton ya siempre ha sido muy franco y Bai Yu no sabe qué más puede decir. Según algunas de las situaciones aquí, Bai Yu no tiene grandes ideas y piensa. Algunas cosas aquí pueden no ser difíciles de resolver, pero las ideas de algunas personas son diferentes a las de ellos. De lo contrario, nos quedaremos aquí por el momento. Recuerdo otras situaciones grupales que necesitan ser resueltas. Después de firmar esto, simplemente elige algunas personas y semillas al azar y envíamelas cuando llegue el momento. Todavía tengo que volver a seleccionar a esas personas. Bai Yu se levantó directamente de su asiento, acarició suavemente el polvo inexistente en su cuerpo y dijo. Amy ya pensó que Bai Yu podría quedarse allí. Después de todo, la situación entre ellos todavía estaba bien y ella era buena con Bai Yu. ¿No se dice que el castillo de allí no ha sido completamente reparado? ¿Por qué no te quedas aquí un tiempo? No es la primera vez que te quedas aquí, y hay habitaciones y áreas adecuadas aquí, ¿qué pasa? La expresión de Emilia parecía un poco impotente y desconcertada. Dio unos pasos hacia Bai Yu y tocó suavemente la mejilla de Bai Yu con su mano. De hecho, frente a algunas de las situaciones aquí, Bai Yu no pensó en cómo debería decirlo. De todos modos, desde cierto punto de vista, muchas cosas pueden ser diferentes a lo que imaginaban. No puedes ser reacio a dejarme, así que quieres que me quede aquí. Es solo que me preocupa que si me quedo aquí, tengo miedo de que esas pequeñas bellezas de allí no puedan dormir. Por supuesto, estos pequeños y adorables duendes son los elfos. Ya sean los elfos o los ancianos elfos, no parece que quieran que Bai Yu se quede aquí, de lo contrario, muchas situaciones serían diferentes. Emilia no supo cómo decirlo por un momento, estas situaciones en verdad son muy diferentes a lo que imaginaban.
De todos modos, no importa, no creo que la situación aquí sea buena, y no tienes por qué sentirte reacio. 1. Tarde o temprano, dejaré este lugar, pero puedo viajar o elegir vivir en algún lugar más cerca de ti, y tú también podrás verme. Entonces esta elección sigue siendo algo bueno, ¿no? El rostro de Bai Yu reveló claramente una leve sonrisa. Simplemente volvió a revisar el documento que ya había preparado, lo puso en sus brazos y le dio una palmadita en el hombro a Emilia. De todos modos, sin importar lo que pasara, sin importar el impacto que tendría sobre ellos, Bai Yu no pensó mucho en ello. En opinión de Bai Yu, la situación aquí es buena y se puede manejar fácilmente. Aunque las demás personas no lo creían así, y también estaban preocupadas por algunas situaciones ocurridas en los últimos días, puede que no fuera el caso. ¿Vas a volver ahora? ¿Estás seguro de que quieres volver a vivir allí? Si ese es el caso, enviaré algunos elfos para que te acompañen a casa, lo que también puede ayudar. Aunque Emilia estaba reacia en su corazón, no podía decir esas palabras. Capítulo 61. Ven a visitarme. Bai Yu pudo sentir claramente que la expresión de Emilia era un poco extraña cuando lo miró recientemente. Ya había hecho planes para mudarse tan pronto como pidiera prestadas las cosas que necesitaba. ¿Qué sucedió? Antes no te sentías tan reacio a dejarme. Solo quiero ir a la isla cerca de ti y acampar aquí. ¿Por qué te ves así? Pensé que no habría grandes problemas aquí. Bai Yu simplemente miró en dirección a esta persona, luego sacudió la cabeza suavemente, como si estuviera listo para irse en cualquier momento. Pero fue debido a algunos acontecimientos recientes que sintieron que algo andaba mal. No importaba lo que pensaban o lo que querían hacer, podía haber otros problemas. Bai Yu. Emilia no pudo soportarlo más, por lo que gritó directamente en dirección a Bai Yu que estaba a punto de irse. El rostro de Bai Yu mostraba claramente cierta confusión. ¿Qué pasa? De repente te acercaste tanto que realmente no me siento cómoda con eso. Si tienes algo que decir, dilo directamente. Pensé que la situación aquí estaba básicamente resuelta. Ya que lo has firmado, puedo llevarme a mi gente inmediatamente. Emilia ya estaba un poco enojada. Ciertamente no quería que Bai Yu se fuera tan rápido. La situación aquí no les importaba. ¿No lo dije? Espero que puedas quedarte aquí temporalmente. Tu casa sigue aquí y nadie la toca. ¿Por qué tienes que irte? Puedes quedarte allí y volver. De repente, Bai Yu sonrió un poco, incluso sorprendido e increíble, cuando escuchó lo que dijo Emilia. Si los otros ancianos hubieran oído esto, probablemente se habrían enojado muchísimo. Esos ancianos han gastado el 99% de sus esfuerzos esperando ahuyentarlo. Si se resolvieron gracias a las palabras de Emilia. Bai Yu no sabía qué expresión debería mostrar. De todos modos, sería muy bueno si esos ancianos pudieran escucharlo. Estas cosas no serían un gran problema para Bai Yu, y todas las cosas deberían ser similares. Es fácil de resolver y no hay ningún problema. No te preocupes, aquí no habrá ningún problema. Solo tienes que ocuparte de tus asuntos. Si realmente quieres que me quede aquí, está bien, pero primero necesito transportar todas las cosas necesarias. Y esas personas definitivamente necesitarán algún tipo de control por mi parte en poco tiempo. No puede ser tan sencillo como lo es ahora. Bai Yu se golpeó la cabeza suavemente con la mano, como si todavía estuviera calculando algunas cosas relacionadas en su mente. De hecho, Bai Yu había adivinado parte de la situación aquí hace mucho tiempo, y es por eso que Bai Yu sintió que no podía estar tan relajado. No podía tomar ninguna decisión apresuradamente, de lo contrario, cuando la montaña se desmorone, definitivamente no quedarán piedras inocentes. No te preocupes, después de que arregle todas las cosas allí, puedes venir a visitarnos en persona. Capítulo 62. Viajando en barco. Emilia tuvo que admitir que el gran pastel que dibujó Bai Yu la hizo sentir un poco tentada, y si los demás no podían estar de acuerdo, no significaba que Emilia no estuviera de acuerdo. Ella lo pensó detenidamente y finalmente asintió felizmente y aceptó directamente. Por supuesto, iré allí después de resolver la situación aquí. Si necesitas algo, solo tienes que pedirlo. Mientras podamos ayudarte, no habrá demoras. Los ojos de Emilia casi brillaban y extendió su mano hacia Bai Yu, diciendo con una mirada fraternal. Bai Yu se burló en su corazón y tuvo que admitir que realmente no tenía otros pensamientos sobre Emilia. Pero por eso no quería utilizar a Emilia.
Después de todo, él era amigo de Emilia, pero no de los ancianos. Hagámoslo por ahora, tenemos que ocuparnos de algunas otras cosas. Primero llevaré a estas personas de regreso y veré si hay algo que deba hacerse. ¿Qué tal si te llamo después de que esté hecho? No te preocupes, definitivamente te invitaré cuando llegue el momento. Si no funciona, puedes traer gente directamente y yo te entretendré. Bai Yu podía sentir que Emilia parecía estar muy renuente a dejarlo. Aunque no sabía por qué Emilia tenía tales emociones, eso no impidió que Bai Yu tomara la siguiente decisión. Entonces ve tú primero. Yo iré a buscarte después de entregarte las cosas que están aquí. Y puede que tenga que hablar con los ancianos sobre la situación aquí y tratar de obtener algunos buenos beneficios para usted sin hacernos daño. Emilia, que estaba de pie a un lado, tenía una mirada ligeramente fría en su rostro. Miró en dirección a Bai Yu, lo vio irse e incluso lo saludó con la mano. De todos modos, a juzgar por su expresión, parecía que no había ningún problema, pero ella estaba insegura en su corazón. Algunos elfos se escondieron en secreto en esa dirección. Al ver que Bai Yu se había ido de allí, rápidamente comunicaron la noticia. No esperaba que Bai Yu se hubiera ido realmente. Esto es algo bueno para nosotros. Si los ancianos supieran esta noticia, estarían muy felices. Sí, tenemos la misma idea. Contémosle esto rápidamente a los ancianos. No debería haber más problemas. Los rostros de las personas que los rodean ya revelan algunas sonrisas. Han estado vitoreando y saltando de alegría, y rápidamente han transmitido la noticia. De todos modos, no importa lo que piensen los demás, Bai Yu no cree que este asunto sea algo bueno, y puede que sea algo bueno para ellos, pero no lo es en absoluto para Yu Yu. La idea de todos es similar. Con la situación actual, ¿cómo podrían surgir nuevos problemas? Bai Yu ya estaba de pie en el barco. Se transportan algunos suministros en el barco, como semillas y otras cosas. No muy lejos de allí se encuentra el territorio recién ocupado. Aunque se ve un poco descuidado, espero que tenga un mejor desarrollo en el futuro. Por supuesto, no es normal que al principio haya un territorio completo. Capítulo 63 de The Bringing Back Seers. Los demás ya habían adivinado la situación hacía mucho tiempo, pero con la ocurrencia de este incidente, no tenían forma de estar seguros. Lo único que podían saber era que la situación allí parecía un poco mal y que parecía que algo extraordinario había sucedido. De todos modos, no importaba lo que pensaran en sus corazones, algunas de las situaciones actuales estaban simplemente más allá de su comprensión. Mucha gente estaba parada en la orilla y observaba cómo el bote de Bai Yu se alejaba poco a poco, y respiraban aliviados. Todos pensaban que la situación allí no debería ser tan grave y que no estaba tan tensa como antes. De todos modos, mientras Bai Yu 393 se fuera, las cosas aquí estaban básicamente resueltas y no necesitaban preocuparse por otras situaciones en absoluto. No importaba qué problemas hubiera en el medio, no importaba lo que estuvieran a punto de enfrentar, todo podía estabilizarse temporalmente. Tenía mucho miedo, pensaba que la situación aquí no era nada buena. ¿Quién dijo que no? No eres el único que tiene esa idea, todos tenemos ideas similares. Las expresiones de las personas a su alrededor parecían un poco nerviosas. Simplemente se miraban entre sí en secreto y giraban la cabeza rápidamente. Todos sabían que algunas de las situaciones no eran sencillas y que podría haber otros problemas. Pero no importaba cuál fuera la situación específica, nadie podía responderles. Bai Yu permaneció en silencio en el bote y podía sentir el viento que venía desde no muy lejos. Incluso pudo ver a algunas personas esperándolo no muy lejos. ¿Deberían ser los habitantes de ese territorio los que estuvieran preocupados de que los abandonara? El señor Bai Yu ha vuelto. Sí, es el señor Bai Yu. No esperaba que el señor Bai Yu regresara tan pronto. Cuando la gente alrededor vio a Bai Yu regresar, parecieron estar obviamente un poco emocionados y rápidamente corrieron hacia Bai Yu. Bai Yu no sabía qué debía decir, pero se sentía impotente. Mira novelas geniales, ve a Feilu Novel Network. Es imposible que tengan una gran influencia entre sí y, con la situación reciente, muchas cosas son similares. Puedes mover todas las semillas del barco hacia abajo y encontrar un lugar adecuado para plantarlas. Las semillas deben estar separadas a cierta distancia y regarse con frecuencia. Los ojos de Bai Yu se posaron en las personas que lo rodeaban, como si estuviera prestando atención a algo.
Cuando la gente a su alrededor vio la mirada de Baiyu, parecían un poco nerviosos. Bajaron un poco la cabeza y no dijeron mucho. 010, 00, 85, 28, 0154, 38, 15, 71. A Baiyu no le importó mucho la situación. Al ver que estas personas estaban tan asustadas, simplemente sacudió la cabeza con impotencia. Para Baiyu, muchas de las cosas que sucedieron aquí fueron originalmente cosas simples, y no sé por qué atrajeron la atención de tanta gente. Bueno. Ustedes hagan lo mejor que puedan para lidiar con la situación. Si algo realmente sucede, resolveré este asunto. Los ojos de Baiyu se posaron en las personas que lo rodeaban y lo dijo palabra por palabra con un poco de calma. ¿Habrá otras cosas en este lugar? Por ejemplo, bestias salvajes, monstruos, etc. Capítulo 64. Regresa y descansa. Las personas que llegaron aquí al principio estaban un poco nerviosas. Rápidamente recibieron las semillas que les distribuyó Baiyu y luego las plantaron directamente en la tierra. Las personas que los rodeaban no sabían qué debían hacer y, con algunas cosas que estaban sucediendo aquí, se sentían cada vez más nerviosos. ¿Qué deberíamos hacer para mejorarlo? ¿Plantar todas estas cosas? ¿Provocará otras cosas? ¿Habrá algún beneficio? Las expresiones de las personas que los rodeaban parecían un poco curiosas y sus ojos parecían estar un poco nerviosos. ¿Hay alguna manera de juzgar completamente? Pero aún así, puede que no les traiga nada. Baiyu simplemente lo abrazó por los hombros y los siguió, observando algunas de las cosas que hacían. Las cosas aquí no tendrían mucho impacto en Baiyu en absoluto. Creo que todavía queda algo de tiempo. Después de que se resuelva la situación aquí, todavía quedan otras cosas por hacer. Así que te sugiero que aceleres. Los ojos de Baiyu se posaron en las personas que lo rodeaban, y su tono todavía era un poco tranquilo y dijo suavemente. De repente, al escuchar lo que dijo Baiyu, la gente a su alrededor se sintió impotente, pero no pudieron decir mucho. Simplemente aceleraron sus manos y algunas personas miraron en secreto en dirección a Baiyu. Frente a estas cosas que sucedieron aquí, siempre sintieron un poco de curiosidad. No esperaba que Baiyu pudiera traer tantas semillas. ¿De dónde las sacó? No sé, parece que son completamente diferentes a las semillas que tomamos antes. Las personas que estaban alrededor se miraron atentamente y sus expresiones parecían revelar cierta complejidad. De hecho, también quieren aclarar la situación aquí. Pero los hechos demuestran que sus ideas son completamente diferentes de algunas situaciones reales. Y muchas cosas serán diferentes de algunas de las situaciones que enfrentan aquí. Baiyu miró al cielo y ya había una atmósfera húmeda a su alrededor. Tal vez empezará a llover pronto. Pedir florestero. Puedes plantar todas las semillas lo antes posible, recuerda mantener cierta distancia y esperar a que crezcan si están casi listas. Tengo otras cosas que hacer. ¿Pueden darse prisa? Los ojos de Baiyu se posaron en las personas que lo rodeaban y dijo suavemente con un poco de urgencia en su tono. 0. Las personas a su alrededor estaban un poco asustadas de que Baiyu se fuera de aquí directamente, por lo que asintieron y aceleraron sus movimientos. Hay que reconocer que la fuerza física de los orcos es realmente buena. Aunque algunos de ellos parecen peores, son más fuertes que los humanos. Y aparte de la situación aquí, hay pocos peligros que pueden encontrar aquí. Se escuchó un ruido retumbante y parecía que pronto llovería. Los ojos de Baiyu se posaron en las personas que lo rodeaban y, mirando a todas las personas a su alrededor marcadas en el mapa, sacudió la cabeza suavemente. Está bien, detengámonos aquí hoy, puedes regresar y descansar. No importa si hay monstruos. Como 65 Ton Gran limpié el castillo. La gente de alrededor parecía un poco nerviosa. También necesitaban al jefe desde hacía mucho tiempo, sin importar si llovía o no. Pero como tenían un señor en ese lugar, parecía que muchas situaciones eran un poco diferentes de lo que adivinaban. ¿Por qué la situación actual es así? ¿Cómo deberían hacerlo para que el 140 sea más apropiado? ¿Es posible que ante la situación actual se enfrenten a otras cosas y necesiten hacer algo más? Los corazones de las personas que nos rodeaban ya estaban llenos de complejidad y tensión. Mucha gente se volvió hacia Baiyu sin comprender, mirando en su dirección, como si quisieran averiguar algunas cosas. ¿Qué pasa? ¿Empezaste a desobedecerme cuando te di la primera tarea? Básicamente, las cosas aquí ya se han solucionado y ya no es necesario que te quedes aquí.
Bai Yu frunció el ceño con calma, sus ojos se posaron en estas personas y las instó a decir. De repente, al oír lo que dijo Bai Yu, las personas que estaban alrededor naturalmente no tenían intención de quedarse más tiempo. Asintieron rápidamente y se marcharon directamente. Cuando todos regresaron a la pequeña casa donde vivían, todavía sentían un poco de curiosidad, e incluso muchas personas simplemente se escondieron detrás de la ventana y observaron en secreto. Finalmente, había alguien que apenas podía apoyarlos en ese lugar, y esa persona no huyó, lo que les pareció un poco curioso. Estas personas que lo sabían no sabían qué hacer y siempre sentían que algo era diferente. Los ojos de Bai Yu se posaron en estas personas y no pensó en la situación aquí. De alguna manera, Bai Yu siempre sintió que la situación de él se resolvería fácilmente. Me has seguido durante tanto tiempo y no has aparecido a pesar de que has trabajado duro. ¿Pasa algo? Si no pasa nada, también puedes buscar un lugar para descansar. ¿No tienes miedo? Los ojos de Bai Yu se posaron en el árbol no muy lejano y dijo en voz baja. La gente alrededor ya estaba muy nerviosa. Ni siquiera habían decidido qué hacer. La situación aquí era muy diferente de lo que podían imaginar. Sin embargo, estos elfos no tenían intención de seguir escondidos. En cambio, caminaron hacia Youyu en grupos de 10. ¿Cuánto tiempo sin verte? Es porque Lady Emilia está preocupada por la situación aquí. Venimos a ver si hay algo en lo que podamos ayudar. Las comisuras de las bocas de las personas que los rodeaban se curvaron ligeramente, revelando una sonrisa y dijeron simplemente. Después de escuchar lo que dijeron estas personas, Bai Yu simplemente asintió, agitó la mano de manera un tanto urgente y les indicó que se fueran lo antes posible. Las personas que los rodeaban no habían completado sus objetivos, por lo que, por supuesto, no podían irse directamente, sino que simplemente se escondieron en este lugar cercano. Da la casualidad de que mi castillo aún no ha sido limpiado por completo, así que ¿por qué no me ayudas a limpiarlo temporalmente? De todos modos, pronto lloverá y no tienes a dónde ir. Los ojos de Bai Yu se posaron en la gente que lo rodeaba y dijo con una sonrisa. Capítulo 66 Derrota al monstruo y fusiona a los más fuertes del mundo, libro completo. En el mundo de la ciudad de batalla, Bai Yu eliminó fácilmente a los 3 monstruos. Las 2 chicas presentes estaban muy sorprendidas de que la fuerza de Bai Yu fuera tan aterradora. A lo lejos, Claudia, que estaba viendo la batalla en la pantalla, también estaba muy sorprendida por la fuerza de Bai Yu y tenía confianza en ganar el Festival Marcial Estelar en el futuro. En la oscuridad, el instigador de este monstruoso incidente también prestó atención a la existencia de Bai Yu debido a este incidente y memorizó en secreto la apariencia de Bai Yu. En realidad, después de que Bai Yu derrotó a los 3 monstruos, las 2 chicas sintieron mucha curiosidad por saber por qué la fuerza de Bai Yu era tan aterradora. Dao Tenqilin también esperaba que Bai Yu pudiera guiarla en la batalla. Después de aceptar, la persona que se ocupó de este asunto también vino. Después de terminar el asunto aquí, vino a su dormitorio y luego se encontró con Claudia, obtuvo sus armas puras en forma de estrella y aceptó participar en el Festival Marcial de las Estrellas. Posteriormente, Bai Yu comenzó a comprender e infiltrarse en este mundo a través del Festival Marcial Estelar, obtuvo varias habilidades a través del sistema y se hizo más fuerte, se encontró con varios enemigos poderosos y los derrotó a todos, y al final, al igual que el mundo de Devil High School, este mundo también se convirtió en el más fuerte de Bai Yu. Todo el libro está terminado. No olvides dar me gusta al video y suscribirte al canal que es gratis, que me ayudas motivándome a traer más vídeos al canal.